Hola a todos, mi nombre es Omar Moreno y en este video voy a tener una plática con mi buen amigo Juan, filósofo aquí local en el área del Paso. La conversación de hoy es una de suma importancia en mi opinión, porque lo que está en el balance es pues la vida, ¿verdad? Bueno, en esta conversación voy a tratar de presentarle a Juan una de mis ideas sobre algunos conceptos que son relevantes a la discusión de la vida, en particular en el aborto. En todo caso, le doy aquí palabra a Juan para que se introduzca y luego podemos comenzar. Hola a todos, muchas gracias Omar por la invitación. Ya habíamos estado intentando acomodar esta conversación de hace ya meses, yo creo que unos más de 6 meses o no sé cuánto, y la culpa era mía, esa es la verdad. Sí. Pero pues ya tuvimos, ya esta es la oportunidad que nos dimos o que yo me di para poder tener esta conversación. Y coincido con Omar, este tema es muy importante, especialmente a mí me gustaría que pudiéramos abordar la cuestión de la dignidad, que es donde yo creo que reside el gran debate del ser humano, de la persona como ser humano. Eh, y pues bueno, esto aunque no es realmente un debate, pues vamos a discutir ciertos puntos en los que posiblemente Omar y yo pues no estamos en, bueno, tenemos algunas cuestiones que tendremos que, queremos dialogar para ver a dónde podemos llegar con esas distinciones. Y bueno, como en la imagen que yo publiqué en mi cuenta, decía que íbamos a ser dos filósofos platicando desde dos posturas. Mm. Una era la hegeliana, que es la que Omar defiende, que es la de el filósofo Hegel, un filósofo muy grande de la época moderna del pensamiento. Y la mía, que yo voy a intentar defender, o yo voy a intentar proponer, no defender, pero proponer, es la de Santo Tomás de Aquino, que es otro gran filósofo, pero de la época medieval. Pero bueno, entonces, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces ya habíamos planeado esta plática y les quiero mencionar a todos qué es mi intención con esto. Juan lo dijo muy bien, esto no es necesariamente un debate, es como una búsqueda, ¿verdad? De lo que tenemos en común y lo que no es compatible entre estas dos filosofías. Mi intención es fortalecer el argumento contra el aborto, el argumento contra el aborto. Yo creo que la defensa de la vida tiene un problema en que los argumentos que defienden la vida no están convenciendo a la gente, por decirlo así. Y muchas mujeres se están dejando creer que es en su derecho, en su interés y que es completamente algo moral terminar la vida que ya llevan en el vientre. Entonces, esa es mi única intención aquí. No me interesa serle fiel necesariamente a Hegel, solamente a la verdad y a la defensa de esas vidas que no, pues no pueden hablar por ellas mismas. Esa es la intención que yo tengo. Entonces, uno de los conceptos que yo creo que es importante discutir en este tema es el de la persona. Se lo había mencionado Juan, en inglés lo decimos como personhood, pero simplemente es la pregunta de qué es una persona y qué es exactamente lo que le da valor moral a la persona. Y yo creo que si podemos establecer, establecer eso, sería más fácil defender la vida de los que aún no nacen, ¿verdad? De los que aún están en su madre. Bueno, aquí Juan me presentó como hegeliano y la cuestión aquí no es tanto que yo creo que Hegel estaría de acuerdo con lo que yo voy a hablar, más lo que me refiero es que estoy de acuerdo con Hegel en la importancia de las ideas, en la vida moral de un humano, ¿verdad? En la experiencia moral pues, de las personas. Las ideas son muy importantes, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero cuando digo que esta es como una posición hegeliana, ¿verdad? Hegel era ¿cómo se dice en español? Idealist. Un idealista. Idealista, ¿verdad? Entonces ahí esa es una posición. Bueno, entonces yo escribí mis ideas en un pequeño ensayo que le compartí a Juan y voy a explicar algo de lo que dije ahí. Yo dije, bueno, al principio dije,
defender el aborto es algo complicado porque hay muchas áreas de cómo podemos entrar al debate. Y normalmente en la sociedad, cuando vas a hablar con alguien que no le interesa la filosofía, que no le interesa ser consistente moralmente o racionalmente, eh, puedes tener un debate, por ejemplo, de la biología. Y te pueden decir, no, pues biológicamente es una vida a este punto, o es un ser humano a este punto, o es más que células. O sea, hay muchas cosas que puedes ahí hablar. Y cuando alguien se nota que está perdiendo, como quien dice, el debate ahí en la biología, pues de ahí entra otra cosa. No, pues de todas maneras yo tengo el derecho político. Y ahí lo que pasó es que estás hablando de algo con hechos biológicos, pero ahora entra la política. Ujú. Y los políticos de la misma manera. No, pues es un derecho civil o es un derecho humano, bla, bla, bla. Y cuando ya no les gusta la dirección del argumento, no, pues ahora entra la biología. Pues de todas maneras ni es persona, es nomás una célula. Ujú. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que es casi inútil hablar con gente que no está dispuesta a aceptar que este es un debate o un problema moral. No es uno ni político ni biológico, ¿verdad? Entonces, esa es la primera, esa es como Premisa. la primera idea Ujú. que traje aquí a la mesa. Esta es una discusión moral. Tenemos aquí que hablar del valor de la persona moralmente. No sé si te interesa comentar algo ahí, a ese No, punto. estoy totalmente de acuerdo. En realidad, yo con las personas que me ha tocado hablar en persona o en redes sociales o hasta en la escuela, siempre caen en este error de querer enfocar el debate en un solo tema, o sea, es decir, en un tema, bueno, hacen lo que tú dices, es decir, primero comienzan hablando, por ejemplo, de un campo, y a mí lo que me ha tocado es que empiezan hablando en un campo legal primero, y Mm, luego saltan al campo biológico, y en el campo biológico obviamente tienen las de perder, ya que pues, la biología o el ujú, consenso biológico es que la vida del ser humano comienza en la concepción, claro. y luego saltan al tema de la persona, pero vuelven, según ellos, intentan volver al campo legal. Y algo que a mí me sugiere mucho es que la gente identifica la palabra persona o el estatuto de persona como una cuestión dada por la ley. Mm, Es decir, entienden la naturaleza de ser persona como algo positivo, lo llamamos en filosofía, ¿verdad? Es decir, algo que la ley provee. Es decir, si la ley te dice que tú eres persona, te vuelves persona en ese mm, momento, pero si la ya, ley te dice que no eres persona, pues dejas de ser persona. Y eso es ya, lo que ellos plantean. Entonces, yo siempre intento decirles, bueno, es que realmente la ley, tanto la ley como los argumentos que estás dando, realmente su raíz o la pregunta real de lo que estamos planteando está en el campo filosófico, como dice Omar. mm, En el campo moral, para mí hablar del campo moral significa hablar de una unidad entre lo metafísico y lo ético, es decir, es el campo de la metafísica y su relación con la ética, ¿no? Entonces, este, entonces estoy de acuerdo con Omar en eso. Yo creo que definitivamente la pregunta por ser persona no está ni en el campo legal ni en el campo biológico, sino que esas tienen su enraizamiento en la metafísica o en un campo ya de tipo mm, moral, como tú lo mencionas, ¿no? Así mm, es como yo lo entiendo también. muy bien. Bueno, entonces, aquí una de las cosas que me interesa es explicar un poco sobre una forma en que los que son en apoyo al aborto, o que son, ¿cómo les dirías tú? Proabortistas. Proabortistas, siempre nos dicen, mira, no puedes decir que el humano, que el feto, más bien, como ellos le llaman, ¿verdad? Usando el término biológico, el feto es una persona, porque eso es decir que una semilla es un árbol. Este, Ujú. este argumento es muy común, se presenta hasta en los libros de introducción a la ética en los colegios como un argumento válido contra la posición de antiabortista, ¿verdad? Que decimos que el bebé que aún no nace es persona. Y ellos dicen, no es cierto, porque sería decir que una semilla es un árbol. Y yo quiero decir, bueno, ahí es donde yo encuentro una deficiencia en cómo defendemos la vida. Porque yo creo que es importante y es importante aclarar esto, porque para ser provocativo yo le he dicho a Juan y no es exactamente lo que creo, pero mi punto lo trato de hacer válido diciendo, Juan, bueno, le he dicho,
no es exactamente claro que el feto, ¿verdad? O el bebé que aún no nace eh, es persona. No es correcto decir eso, ¿verdad? Eso no es verdad. Y ahí, pues obviamente, supongo que tú tienes un problema con eso, ¿verdad? Sí. Eh, y yo entiendo por qué, ¿verdad? Porque yo entiendo cómo vemos ahí la persona desde que comienza, ¿verdad? La mujer en su embarazo. Pero yo lo digo para ser provocativo porque yo creo que eso me deja decir o comunicar. Hay un problema en defender la vida simplemente diciendo es una persona. Yo creo, ¿eh? Entonces, no es que yo crea, por ejemplo, que me gusta decirle feto, ¿verdad? El embrión, En mi trabajo en inglés digo unborn, ¿verdad? el Unborn, no nacido. unborn, sí, la persona que aún no nace. Pero bueno, pues, para simplificar las cosas, pues lo voy a decir feto, yo creo. Pero bueno, yo creo que no se trata de eso. Aquí lo que estamos en mi posición y aquí es donde entra el idealismo, es decir, mira, ser persona es cuestión de participación, no es cuestión de ser. Entonces, cuando empezamos a tener la discusión sobre si un bebé que aún está en el vientre de su madre es persona, ahí ya estamos un poco, pues, vulnerables a los ataques de los abortistas. Ujú. Entonces, yo prefiero adoptar la idea idealista, o sea, la posición idealista que nos dice que ser persona es cuestión de participar, ¿verdad? Participamos en lo que es ser persona. De esto te lo he mencionado en otros contextos cuando te digo que la sociedad no existe. Ujú. Al contrario, lo que existe son individuos que participan en Ujú. el concepto de la sociedad. De esta misma manera, yo digo, el idealista nos presenta una manera de entender la persona como algo en lo que se participa. Y eso yo creo que es muy importante porque, vamos a decir, un bebé, y yo creo que es algo problemático en mi posición que tengo que solucionar, y yo creo que estoy muy cerca de poder decir que tengo una posición que me satisface a mí. Pero para eso está Juan, para eso está el diálogo filosófico, ¿verdad? Para ver si vamos en el paso correcto. Mi posición es, hay una manera de distinguir el valor de una persona, el valor moral de una persona, y de dónde viene ese valor y cuándo comienza. Si el bebé que aún no nace no es persona, como lo acabo de decir, porque aún no participa en lo que es ser persona, ¿cómo le podemos dar o atribuir valor moral? Y la respuesta, según yo, es, bueno, ¿qué quiere decir tener valor moral? Bueno, quiere decir participar en lo que hacen las personas. ¿Y qué hacen las personas? Bueno, actúan libremente, actúan bajo el conocimiento del bien y el mal, y eso nos permite de preguntar, pues, ¿de dónde viene todo esto? La respuesta hegeliana, que es por eso que, pues, sí podemos decir que esta es una posición hegeliana, es la sabiduría, el conocimiento, el dejar atrás nuestros instintos humanos, animal, como podemos decir, ¿verdad? Las urgencias biológicas, todo lo que nos viene por naturaleza de ser humano, el deseo de comer, el deseo de reproducir, el deseo de dormir, el deseo de no morir, todas esas urgencias que se determinan biológicamente, las aprendemos a dejar atrás, ¿verdad? Y perseguimos fines más altos, por decirlo así. ¿Qué es un fin más alto, por ejemplo? Pues el fin de la familia, por ejemplo. Ujú. ¿Qué es la diferencia entre simplemente reproducirte como un animal y crear una familia? Ujú. Pues la diferencia es una diferencia, lo que podemos llamarle espiritual, ética, para hacerlo en las palabras de Hegel. Es una distinción ética. Entonces, yo creo que lo que pasó ahí es que dejamos de ser un simple animal, un organismo biológico, y empezamos a participar en una vida ética. Y yo creo que ahí lo que pasó es que entendimos algo, llegamos a conocer algo, ¿verdad? Yo creo que se puede entender un poco cuando, por ejemplo, en el libro de Génesis vemos que la cuestión del bien y el mal es saber el bien y el mal, ¿verdad? Por eso le dice, no comerás de aquí porque serás como Dios, sabrás el bien del mal. Pero un bebé no sabe el bien del mal. Ujú. Lo importante aquí, que yo creo, es que para poder saber el bien y el mal, tienes que existir en un estado donde no conoces el bien y el mal. Ujú. Y lo moral ocurre cuando llegamos a conocer el bien y el mal. Entonces,
Si me estás siguiendo, Juan, lo que estoy proponiendo es que existe un humano que aún no es persona, no porque no tenga en su ser algo de ser persona, sino porque aún no participa en lo que es ser persona. No participa en cosas como la familia, la comunidad, ¿verdad? La comunidad puede considerarse hasta la iglesia, ¿verdad? No participa en la sociedad, cosa que también es sumamente importante para los humanos. Entre otras cosas que hacemos moralmente. Entonces, si el valor moral viene al hombre por no saber y luego saber, para mí es un problema decir que podemos quitarle la vida a alguien que no sabe aún moralidad, como a un bebé que no nace o a un recién nacido. ¿Por qué? Porque la moralidad de alguien como tú y yo, que ya somos personas que tenemos responsabilidades morales, es que hubo un punto donde no sabíamos, hubo un punto donde no existía el conocimiento del bien y el mal, y luego lo llegamos a conocer, ¿verdad? Ujú, Entonces, si yo digo, bueno, mientras no sepas el bien y el mal, te puedo matar. ujú, Pero eso es imposible, esa es una posición imposible. No puedes decir nomás porque esta persona no conoce el bien y el mal, la podemos matar. Ese es el problema con decir yo puedo tener un aborto, porque mi bebé no es persona. Y yo diría, ok, te voy a dar el punto, te voy a decir, ok, no es persona nomás para darte de tu lado, para que entiendas que eso no te permite aún así dar el aborto. ujú, Porque para yo ser una persona con valor moral, tengo que primero ser alguien que no tiene moralidad, que ujú, no tiene participación en cosas morales, que es lo que yo estoy llamando persona. Y si me quitas eso, aparte de mi vida, entonces esa parte de mi vida donde yo no conozco el bien y el mal, lo que estás haciendo es quitarme mi existencia total. Porque si me matas cuando todavía no conozco el bien y el mal, porque no sé el bien y el mal, ujú, nunca voy a llegar a ser la persona aquí. Me vas a ver abortado y no existo. Entonces, es una posición súper que se contradice a sí misma. Porque si el valor moral viene de llegar a conocer el bien y el mal, y te lo voy a decir otra vez, si el valor que tenemos como personas viene de ser alguien que no conoce el bien y el mal, ser un bebé que no tiene nada más que sus instintos naturales de ujú, bebé, ¿verdad? Comer, dormir, digerir, todas estas cosas, funciones biológicas, como quien dice, a crecer a ser una persona moral. Es un proceso que llamamos la vida. Si puedo yo determinar un punto donde te puedo matar porque aún no llegas a hacer o participar en cosas de personas, lo que estoy esencialmente diciendo es que no existe el valor moral, ujú, no existe. Y este es el punto de la pregunta, ¿de dónde viene el valor moral? De ser alguien animal, como quien dice, células, como ellos nos quieren decir, somos simplemente células, a ser alguien que participa en la moralidad, alguien que reconoce el bien y el mal, ese proceso. Y la pregunta se conviene, bueno, ¿a qué punto en desarrollo de un humano pasa eso? Tú me puedes preguntarme, ok, Omar, tú estás diciendo muchas cosas de un proceso, ¿a qué punto podemos llamarlo? Aquí es donde ya no puedes matarme porque ya se el bien y el mal. Esa es ujú, una pregunta muy válida que quizá tú puedas tener o cualquier persona escuchando esto. Y la respuesta es, bueno, no existe ese punto. La respuesta es, tiene que ser desde el principio, desde que se concibe, conception, ujú, como decimos, desde la concepción. desde la concepción, porque si no es desde la concepción, entonces no existe el valor moral, no existe punto. Y yo te puedo decir por qué precisamente. Y aquí yo usé en lo que te describí, no sé si lo notaste, un ejemplo de John Locke, ¿verdad? Filósofo político del siglo XVIII, ¿verdad? Dice él, ¿cuándo se convierte una manzana en mi propiedad? ¿Verdad? Si yo Ujú, encuentro una manzana ¿verdad? En un campo abierto que no le pertenece a nadie, y yo recojo esa manzana y me la como, ¿cuándo se convirtió mía? ujú, ¿Verdad? ¿Cuándo se convirtió mi manzana? sí. Dice Locke, bueno, se convirtió mi manzana cuando la recogí, cuando la mordí, cuando la digerí, cuando me nutrió las vitaminas y la fibra de la manzana. ¿Cuándo fue mi manzana? Ujú, Y Locke dice, bueno, tenemos que admitir que si el momento principio, si el primer instante donde yo toqué esa manzana no la hace mía, nada lo va a hacer mío, ujú, ¿verdad? Nada lo va a hacer mío. Es decir, porque si yo te tengo que decir, no, yo recojo la manzana y no es mía hasta que la muerdo, yo estoy escogiendo un punto de tin marín que me conviene para decir que es mío. ujú, Y eso es exactamente lo que pasa en el argumento de la vida. Queremos decir, no hay valor moral hasta este punto.
pero eso no se puede, eso no funciona en mi vista, porque como llegar a tener valor moral, que los humanos tengan valor moral, es un proceso de no saber a saber y escoger el bien, y alguna gente que escoge el mal, claro, ¿verdad? Pero los culpamos precisamente porque saben el bien y el mal. Participamos, llegamos de un momento en nuestra existencia donde no podemos participar, cuando estamos, por ejemplo, en el vientre de la madre, cuando ya somos personas adultas haciendo cosas de adultos. Todo eso es un proceso que está unido. Y poner una línea artificial, es decir, yo escojo que sea aquí porque así me place. Pero otra vez regreso al ejemplo de la manzana. Si ese valor no está desde el principio, entonces ese valor es artificial, es una invención humana, es algo que nos interesa cuando nos place. Y esto vemos que es la posición de muchas mujeres que eligen tener un aborto. ¿Qué razón tengo para tener este aborto? Ya me convencí de que es mi opción, ya me convencí de que como todavía no le late el corazón, lo puedo asesinar. Ujú. Ya me convencí, yo ya decidí dibujar una línea. Pero yo creo que ahí ya mal entendimos cómo llegamos a tener valor moral desde una perspectiva de experiencia, ¿verdad? De experiencia moral. Mi experiencia moral comienza al momento que yo entiendo como niño que robar o mentir es algo malo. Pero antes de eso, podemos decir, no lo sabía. Ujú. Pero cuando ya tuve ese, ya sé el bien y el mal, ahora sí, ese proceso es lo que precisamente me da poder decir que soy una persona, un ente con valor moral y no se puede dañar mi vida. No, dañar mi vida es un crimen moral, eso es algo que podremos conseguir una maldad. Ujú. ¿Verdad? Por eso, por eso yo creo que es importante concederles a los abortistas y decir, ok, esto no se trata de cuándo o no cuándo no puedo tomar la vida del que aún no nace. La pregunta es, ¿el valor moral de los humanos existe objetivamente o no? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque si decimos que no existe objetivamente en todos desde el principio hasta el fin, entonces, ¿por qué existe ahorita contigo? Ujú. ¿Cómo me puedes justificar que existe tú ahorita? Ujú. No puedes, al menos de que digas, pues me interesa mi vida, por eso tengo valor moral. Ujú. Pero me interesa mi vida es una opinión subjetiva, como decir, me gusta la nieve de vainilla. Ujú. Ujú. Es de Tin Marín, es porque quiero. Y en la moralidad, y en una moralidad que acepta que existen verdades que no dependen de mí, de ti, tenemos que decir, o está el valor desde el principio, sea persona o no está a punto. Y por eso no me molesta decir cosas provocativas como, ok, el no nacido, el que aún está en su madre, no es persona. No me molesta decir eso porque yo sé que eso no impacta el valor moral que tiene esa bola de células, por decirlo cruelmente, ¿verdad? Como los abortistas. Ujú. No me molesta que admitirte, decir, no, yo entiendo que es un ser humano que aún no participa en la moralidad, pero si puedo yo matarlo ahí, también lo puedo matar acá. Si yo si yo le puedo quitar la vida cuando está en el vientre, lo puedo quitar la vida cuando me lo tope en la calle. Porque el valor moral o está desde el principio o no está. Ujú. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la moralidad es el resultado del proceso desde la concepción hasta la muerte. Es un proceso, no se puede dividir artificialmente como se nos dé la gana. Ujú. Ujú. ¿Verdad? Entonces, para aclarar, yo sí creo que hay una persona en el vientre de su madre. Pero por cuestión de argumentos, estoy dispuesto a decir, no necesito que sea persona, Ujú. porque yo entiendo que existen las ideas, ¿verdad? Este es el punto idealista, las ideas como el de la persona, el de la moralidad, y que estas cosas aplican desde el principio al fin de la vida de un ser humano, ¿verdad? Entonces ahí sí dije, yo creo unas cosas provocativas te ponen, te levantan banderitas y dices, hey, cuidado ahí con lo que estás diciendo. Pero eso es lo que bueno, yo creo que el idealismo me permite, ¿verdad? Y no lo tomo el idealismo como ¿cómo se dice? Algo conveniente para mí. Ujú. Lo tomo porque seriamente considero que en la realidad existen individuos
y lo que nos une y lo que nos lleva a hacer cosas, lo que nos lleva a actuar en bien o actuar en mal, son las ideas. ¿Verdad? Son las ideas. Eso es como que dice la cara idealista de todo este argumento. Entonces, pues para finalizar, aquí te vuelvo a mencionar los puntos. No importa si lo llamamos persona o no. Lo que importa es decir que las personas tienen valor moral y que ese valor moral es un resultado del desarrollo de la vida de una persona de no saber y no participar en cuestiones morales a poder participar, a entender y concebir esas ideas morales y vivir por ellas o no vivir por ellas, ¿verdad? Por eso hay gente que decimos no es gente moral, están haciendo cosas que no son morales. Y al decir eso podemos afirmar que si ese es el caso, el valor tiene que estar ahí desde el principio o no existe, o es artificial, es algo que nos conviene decir cuando queremos, como el caso del aborto. ¿Verdad? La mujer que tiene un aborto decide cuándo no tiene valor esa vida, porque no entiende que si hay valor moral, está ahí desde el principio, sea persona o no, participe en cosas de persona o no. ¿Verdad? Entonces, en corto, yo creo que eso es lo que estaba pensando. Obviamente lo dije, bueno, no es obvio, pero yo creo que lo dije un poquito más sistemáticamente en lo que te mandé por escrito, ¿verdad? Porque obviamente yo creo que bueno, yo en el caso creo que puedo escribir un poquito mejor de lo que puedo dialogar. Entonces ahí, pues te dejo aquí para Ok. que me des tus pensamientos, me digas lo que opinas Sí. sobre el uso de conceptos, sobre todo, ¿verdad? Es algo, si te acuerdas tú de lo que hace usted de Hegel, lo importante, lo real para Hegel es la idea. No pensaba. Pero la idea tiene componente racional y componente, lo que Hegel le llama exterior. Y para eso él se refiere simplemente al mundo de cosas. ¿Verdad? En mi exterioridad soy un humano, pero en concepto soy una persona. Y la idea del valor moral o existe o no existe. Y si existe, está ahí desde el principio hasta el fin, o no existe, punto. Espero que te ayudó lo de John Locke, no sé Sí, sí, sí. si se buen ejemplo ahí con la propiedad, pero ¿por qué funciona ese ejemplo? Porque la propiedad es otro concepto, como el de la persona, es simplemente un concepto, Sí. ¿verdad? Y nosotros valoramos la propiedad, por ejemplo, sin importar dónde está. Si yo te digo que esto es mío, tú no lo vas a tomar, no lo vas a dañar, no le vas a hacer nada, porque sabes que es mío y respetas mi Sí. propiedad como algo mío, una extensión de mí. Pero que si yo te digo, si yo muevo esta cosa a este lugar en el mundo, ahora sí ya no tiene valor, ya lo puedes dañar. Tú vas a decir, no, eso es absurdo. Pero es precisamente lo que pasa con el aborto. Decimos, esta persona tiene valor moral, como esta propiedad tiene valor, pero si está en el vientre, ahí ya no tiene valor. Es una tontería. O la propiedad tiene valor como propiedad, intrínsecamente y sin depender de mí, o no tiene valor, punto. ¿Verdad? No puedo decir que porque está en cierto lugar ya no tiene valor. Y eso es lo que estamos haciendo con el aborto. Les estamos diciendo a las mujeres que simplemente porque está en un lugar especial en su vientre, ya no tiene valor o el valor depende de ellas. Y yo creo que ese es el error fundamental. Bueno, ahora sí ya, me callo porque No. estoy tratando de elaborar el punto para Sí, sí, que, está para bien, que no lo te puedas preocupes. digerir un poquito mejor No, tú no, 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 y, no. y Gracias. darme tus comentarios porque pues para eso estoy aquí, ¿verdad? Me gustaría, sí quiero contestar tu pregunta, pero tal vez me gustaría empezar un poquito retrocederme un poquito más Sí. para poder plantear. También tengo ciertas preguntas porque yo creo que una de las cosas importantes cuando hay un diálogo es poner los términos en claro, ¿no? O sea, los conceptos, porque tú puedes estar entendiendo un concepto de una manera Sí, que yo claro. la entiendo totalmente distinta. No sé si me pudieras explicar antes yo poder, no tienes que hacerlo de manera muy elaborada, nomás, ¿qué entiendes por valor moral? Porque no, creo que no logro entender Sí. ese concepto. Ya, de hecho, cuando te compartí esto, me acuerdo que me preguntaste qué es moral worth. ¿Verdad? Ajá. Yo lo considero, cuando digo valor moral, es simplemente que la cosa o la persona, lo que sea que estemos hablando, tiene o merece consideración en cuanto al bien y el mal, en cómo nos relacionamos a esa cosa o a esa persona en cuestión de bien y mal. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un artículo no tiene valor moral, tiene valor económico, valor sentimental, valor de lo que tú quieras atribuir de un valor a tus cosas. Pero tú tienes valor moral porque te tengo que
reconocer Ok. como alguien que se relaciona a mi reconocimiento del bien y el mal, Mm. queriendo decir que si te lastimo, ¿verdad? He hecho algo malo. ¿Verdad? Ok. Eso tiene un valor, eso es lo que dice tener valor moral. Lo puedes entender muy bien claramente pensando en Kant. ¿Verdad? Ujú. Kant nos dice, si es un ente racional, tiene valor moral y se tiene que respetar como fin en sí mismo. Sí, Son términos filosóficos sí, 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 que sí. simplemente denotan que te mereces consideración en cuanto a mi relación contigo del bien y el mal, no como Ok, un artículo, un objeto que tiene otros valores distintos. ok. Sería semejante entonces al término que yo utilizo como de dignidad. Es decir, porque la persona es digna, tiene un valor que no puede ser violado. Es decir, no Ok, puede ser, bueno, probablemente así es como yo lo entiendo. sí. Pero bueno, déjame te intento explicar desde dónde partiría yo para poder contestar tus preguntas. Ah, Pienso que obviamente estás partiendo, a mi parecer, corrígeme ahorita si gustas, tu concepción acerca del paso de ser humano a ser persona, yo lo veo impregnado desde una filosofía hegeliana, es decir, como una cuestión de afirmaciones y negaciones que lo llevan a hacer algo, ¿no? Es decir, mm, ya hay algo ahí, pero como que, no sé cómo explicarlo, pero va a llegar, o sea, el proceso es la existencia en sí mismo, o sea, en la historia del ente, el momento desde que parte hasta donde llega, eso es lo que le da el valor al ente, es ujú, decir, que en este caso sería el de ser humano, así es como lo estoy entendiendo. La diferencia, no hay, algo que me gustaría explicar es que si hay dos aristotélicos gigantes en la historia de la filosofía, es Santo Tomás y Hegel, entonces o eres de Santo, literalmente, si tú eres metafísico, si crees en la metafísica, o eres de Santo Tomás o eres de Hegel. No hay dos, son como las dos más grandes. Posiblemente otros serán los heideggerianos, ujú, pero los dos más grandes son Santo Tomás y Hegel. Entonces, probablemente muchos términos que utilicemos se parezcan, pero están interpretados distintos porque son aristotélicos, pero vienen unos de Santo Tomás de mm, Aquino y otros de Hegel. Entonces, algo que yo pienso que es importante, que tú estás mencionando, no es algo que yo negaría como tal, pero yo pienso que de Santo Tomás de Aquino nosotros podríamos afinarlo un poco para defender lo que yo te quiero plantear. Es decir, para Santo Tomás de Aquino el concepto de persona no es un concepto social, por decirlo así, no es un concepto de relación con otro, sino en sí mm, mismo, sino es un mm, concepto de naturaleza, un concepto mm, ontológico que sí, es previo a la ética. yeah, Para los que saben un poquito de filosofía, eh, más o menos así se construye un conocimiento filosófico correcto, por decirlo así, o bien fundamentado. Tiene una base metafísica que ya tiene una lógica inscrita en sí misma. La ontología, que es la metafísica es el estudio de las cosas, lo que son las cosas. La ontología sería cómo son o qué son las cosas en sí mismas, a los entes separados. Y luego sería la ética, o sea, cómo debemos actuar ante estos mm, mm, entes, ¿no? Este, y luego ya vendrían, no sé, la política, la ley, todas estas cosas que vienen después. Para Santo Tomás de Aquino, el concepto persona no está en el campo ético, sino ujú, está en el campo ontológico, es yeah, decir, lo que hace a algo ser es el campo ontológico. ¿Qué es lo que hace que la cosa sea lo que es? Entonces, lo que hace que la cosa sea lo que es, pues son los atributos muy específicos que podemos encontrar en la esencia de la cosa que se expresan a través de sus accidentes. mm, Eh, por ejemplo, ¿qué es la persona? Que es un yeah, concepto ontológico, es lo que hace que la persona sea persona, que Santo Tomás va a decir, toda persona es, tomando el concepto de Boecio, que es otro filósofo más antiguo que él, va a decir, la persona es substancia individual de naturaleza racional. Entonces, ujú, ya la relación que eso tenga en la ética va a ser está arraigado, es decir, no se pueden sí, separar, pero es una reflexión posterior a la ontológica. Y yo ujú, puedo entender aquí la crítica que un hegeliano podría hacer a este concepto, porque diría, bueno, pero como la persona es un proceso, el ser humano es un proceso, o sea, que tú le des un nombre desde el principio, como que limita el proceso del desarrollo. So, nosotros podemos ver en la realidad que el cigoto aparece a través de la concepción, pero se empieza a desarrollar. Y si tú me estás diciendo que lo que nosotros vemos, como conocemos a las cosas, es
conocemos su esencia a través de sus accidentes, y si yo veo que sus accidentes son las cualidades, ¿no? Las características del ente, y primero está así, y luego está así, y luego está así, y luego cambia, cambia y cambia. ¿Cómo es que podemos asegurar que son la misma cosa si los accidentes, que es lo que recibimos, son distintos? Claro. Y un hegeliano podría decir, bueno, es que el proceso, es que es un proceso, ¿no? Pero el tomista no estaría en desacuerdo con esto, simplemente diría, tomando los términos de Aristóteles, diría, bueno, voy a utilizar dos. Una cosa es para Santo Tomás de Aquino y para Aristóteles, las cosas tienen movimiento, que es esta cosa que estamos viendo, que es cambian de ser un cigoto, o en el caso del bebé, a ser un adulto, ¿no? Eso se le llama movimiento también, que es un movimiento, o también movimiento podría ser que no está, la cosa no existe, y luego de repente empieza a existir, y luego un día va a morir. O sea, eso es movimiento. El paso de que empieza a existir hasta donde muere, claro, eso es movimiento para Santo Tomás de Aquino. Y utiliza dos términos tomados de Aristóteles, que es el de acto y el de potencia. Es decir, la cosa comienza, cuando las cosas son algo, se les llama que están en acto de ser. Por ejemplo, yo ahorita soy un adulto, joven adulto de 33 años, ¿no? Pero estoy en acto de ser de 33 años. Pero estoy en potencia de ser de 34. Estoy en potencia de ser de 35. Estoy en potencia de ser de 40. Estoy en potencia de morir, ¿verdad? Estoy en potencialidad de morir. Que bueno, ese ya es el fin de las potencias. Ahí ya se acaba. Ya no habría procesos posteriores a eso. Es de la filosofía aristotélica. Pero los términos en sí mismos no denotan algo duro. Y eso es lo que a veces yo pienso que desde filosofías, no hegelianas específicamente, pero desde el ámbito de la posmodernidad, se le hace la crítica al aristotelismo, que es que dicen, bueno, pero es que si tú ya me estás dando que esto es una cosa desde el principio, ¿cómo me puedes dar, entonces explicar que tenga un proceso de desarrollo si no hay términos para el cambio? Pero es que los términos en sí mismos que utiliza Aristóteles sí dan para cambio, porque uno es el de acto, que Aristóteles va a decir, se llama energeia, que es la energía de lo que está ahí, lo que está apareciendo, pero la potencia en griego, que es la posibilidad de cambio, algo más, se le llama dynamis, es la palabra dynamis, que es la que utilizamos para dinamismo o movilidad, que es justamente, entonces, todos los entes están en acto de ser con potencias propias para hacer algo distinto, para cambiar. No cambiar, pero las potencias son cambios no de la esencia, sino cambios de sus cualidades. Es decir, un ente aparece, el cigoto aparece, ya es una cosa, está en acto. ¿Qué es el cigoto? Pues nosotros vamos a decir que es humano, de naturaleza racional, y en la historia de la filosofía primero se utilizaba simplemente animales racionales, pero para la época de Santo Tomás de Aquino eso se va a traducir a persona, que es substancia individual de naturaleza racional. Entonces es persona, porque cumple con los requisitos de ser, que ahorita los voy a explicar, substancia individual de naturaleza racional. Entonces ya está en acto y esa es su esencia de ser persona, pero tiene dinamis, tiene potencias. Sí. Las potencias no son que esto va a cambiar de ser esto a ser otra cosa, sino las potencias residen, las posibilidades de que yo sea de 34 años están en mí como de 33. Es decir, yo tendría que seguir siempre siendo de 33 para poder ser de 34. Entonces no es que yo vaya a cambiar mi esencia, sino mi esencia tiene que permanecer de 33 años para que yo tenga la posibilidad de ser de 34 años. Entonces, las potencias no son cambios de esencia, no va a dejar de ser lo que es, sino es posibilidades de que esto haga algo por sus propias capacidades distinto, algo distinto, es decir, que deje de ser cigoto, no persona, cigoto, para que sea embrión, ¿verdad? Para que sea feto, ¿verdad? No es que el feto al tener esté en acto de ser feto, la persona está en acto de ser feto, pero no significa que sus posibilidades de cambiar a ser, ¿cómo se le llama? Bueno, un bebé nacido, ¿verdad? Un bebé nacido, sea que cambia su esencia, no, sigue siendo una persona que ya no está en acto de ser feto, sino ahora está en acto de ser un newborn, ¿no? ¿Cómo le llaman? Un recién nacido, ¿no? Un recién nacido. Y luego ese recién nacido sigue siendo su sustancia o su esencia es de persona, y porque es persona, tiene las posibilidades de cambiar de ser recién nacido a un bebé
no sé, en inglés le llaman toddlers, ¿no? No sé cómo se les llama en español. O sea, que ya pueden caminar y andan ahí haciendo sus cosillas, ¿va? Entonces, como es su esencia de persona es la misma, va a tener a esa edad ya sus posibilidades son de ser un niño. Y así específicamente, entonces, eso es lo que posibilita el movimiento de ser cigoto a ser un adulto. Pero las posibilidades siempre residen en la esencia. Yeah. Es decir, una persona, que el bebé llegue a ser adulto, es simplemente posible porque en la esencia estaban esas posibilidades. Si en la esencia no estaban esas posibilidades, no podría llegar a ser adulto. Entonces, esa es la posibilidad que Aristóteles da, valga la redundancia, ¿va? De que el ente sea algo desde el principio, pero pueda cambiar. O sea, que la esencia es una en acto, pero las posibilidades son la dinamis, es decir, son la posibilidad de cambio hacia algo distinto. Entonces, ¿qué cambiaría? Que el ser humano sea social es simplemente que en su esencia existe la posibilidad de ser social. O sea, no es que de repente cambia de no ser social a ser social. En realidad, de hecho, si tú estudias un poquito más la cuestión del desarrollo del ser humano en el vientre, siempre la sociabilidad está ahí. Es decir, no es como que es algo nuevo que aparece. Al embrión se le afecta socialmente como la mamá cree de él, lo que la mamá hace, lo que el papá hace desde fuera, los sonidos que se escuchan cuando ya empiezan a escuchar, los sentimientos de la mamá afectan al hijo. Entonces, desde siempre el embrión, desde el cigoto, tiene una afectación social, es decir, ya está en relación. Y a veces yo he dicho esto en redes sociales y me han atacado porque dicen, es que no hay convivencia. Claro que hay convivencia. El embrión tiene convivencia, el cigoto tiene convivencia. No, no al modo en que lo tiene un adulto, eso es claro, ¿verdad? Pero hay una convivencia. Entonces, ¿por qué el cigoto es sustancia individual de naturaleza racional? Para cerrar y que tú empieces a hablar. ¿Por qué es persona? Bueno, substancia significa que es una cosa en sí misma, tiene una naturaleza propia. Entonces, el cigoto lo podemos nombrar. ¿Qué es? Es un cigoto. Y al poderlo nombrar, ya tiene una substancia. La substancia de ser un cigoto. Ya es una substancia distinta, ¿verdad? Lo podemos reconocer del resto de las cosas que están dentro de la madre. Es una cosa, substancia. Substancia individual, y es aquí donde a veces entra el problema porque dicen, bueno, pero es que no es individual porque está dentro de la madre, o sea, depende de la madre, come de la madre, está dentro del cuerpo de la madre. Es que la palabra individuo no significa al modo en que la filosofía liberal lo va a entender después en el siglo XVIII, que es una persona separada del Estado, o sea, y que es individual del Estado y puede tomar sus propias decisiones, etc. Ese es un concepto posterior al concepto de persona que Santo Tomás está planteando. El de Santo Tomás, que es ontológico y no político, ¿verdad? Es individuo, viene de individuum, que significa indivisible, es decir, que si tú rompes esa substancia desde una manera extrínseca y no natural al ente, es decir, si le cortas por fuera, lo separas desde fuera, de una manera no natural a su esencia, lo vas a dañar o matar. Significa que es uno en sí mismo, individual, tiene una unidad y esa unidad le es propia y si la dañas, lo matas o lo lastimas. Entonces, y me vas a decir, bueno, es que el cigoto se divide, sí, pero es una división intrínseca y natural y no es una división extrínseca, o sea, su individualidad permanece aunque se esté dividiendo por dentro. Nosotros nos estamos dividiendo ahorita literalmente, o sea, nuestras células están cambiando, de la piel se están regenerando, ¿verdad? Y las otras mueren y no por eso dejamos de ser individuos. Sustancia individual de naturaleza racional. Y la otra va a decir, pero no es racional. Pero es que aquí no te está diciendo que utiliza la racionalidad, te está diciendo sustancia individual de naturaleza racional, y eso es algo distinto. Naturaleza racional es de que en sí, esta cosa ya tiene naturaleza racional y por eso puede desarrollar las capacidades racionales. Es decir, tú no me vas a decir que un perro en el vientre, un can, no es un can, ¿verdad? Porque no puede ladrar. Aunque una de las características de un perro es que ladre, eso no cambia que lo que está en el vientre de la perrita no es un can. Es su misma naturaleza, es un animal que tiene en su esencia las posibilidades de desarrollar ladrar. Entonces, ya en sí mismo está su naturaleza ladrar, aunque no ladre. Entonces, podríamos decir, es un ente que ladra, aunque no ladre, ¿verdad? Y este es un ente racional. Es decir, tú no vas de una naturaleza no racional, no puede surgir racionalidad. De un ente racional, de una naturaleza racional, nacen las
sus posibilidades son de usar la razón, como lo que está explicando ahorita. De la esencia racional vienen las posibilidades de usar la razón, o la conciencia, o ser sociable, o el amar, todas estas cosas que hacemos solamente los humanos. Entonces, y para responder, y con esto voy a cerrar, y luego ya podemos seguir con tus preguntas, sí, o tu respuesta. ¿Por qué es importante hablar de persona desde el comienzo? ¿Y qué pasaría si lo hacemos después? Bueno, que yo pienso, esa es una postura que de hecho estoy intentando desarrollar. No sé si alguien más la defiende o si obviamente la defiende mejor que yo, pero yo pienso que la palabra persona desde el principio tiene una connotación de dignidad distinta al de ser humano. ¿Por qué? Porque ser humano es un concepto biológico. Humano es biológico y significa que viene de la especie Homo sapiens, ¿no? Somos parte de la especie Homo sapiens. Pero ser humano desde la biología no te da ninguna connotación ética. La biología en sí misma o las ciencias empíricas no te pueden dar una connotación ética. Solamente te dicen cómo son las cosas. El que las cosas se respeten o no a partir de la información que te da la biología es una abstracción secundaria ética que tú dices, bueno, entonces si la biología me está diciendo que en la concepción, que empieza el ser humano, mi abstracción como humano de, bueno, entonces, ¿qué acciones éticas yo tengo que tener? Pues si es un ser humano, significa que es una persona, entonces no lo puedo dañar. Pero la biología por sí misma o las ciencias empíricas no te dan ese dato porque no es parte de lo que lo hace es la filosofía. Entonces, el concepto humano no es en sí mismo moral, o sea, es decir, no te da una responsabilidad hacia el otro. Lo que te lo da es la naturaleza, ese ser humano, de esa especie humana, es personal. Entonces, es una persona, tiene personalidad desde el comienzo. Entonces, si desde el comienzo es substancia individual de naturaleza racional, entonces ya tenemos una responsabilidad ética al llamarle persona, porque su dignidad propia te dice que esto es parte de una comunidad humana que no la puedes dañar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, perdón, estoy tocando esto, espero no se escuche, porque nosotros, aparte de ser entes, bueno, entes individuales en nuestra, también somos entes sociales, o comunitarios, o familiares, como lo quieras llamar, nacemos dentro de una comunidad. Que los animales no nacen dentro de comunidades, nacen dentro de manadas que son distintas, o con su mamá, que eso es distinto a una familia. Una familia, una comunidad familiar, implica una relación de amor, de cuidado hacia el otro, es decir, de responsabilidad hacia el otro. Las sociedades son simplemente la aglomeración de familias. Entonces, que alguien sea parte de una familia, es decir, que sea persona, porque solamente las personas están en familias, ya tiene una connotación de dignidad, de cuidado y de una responsabilidad de amor hacia ese ente, que es un ser humano, que es una persona. Entonces, esa es la diferencia que yo plantearía y por la cual yo no estaría de acuerdo en decir viene después, sino que tiene que ser desde el principio o no puede ser después, porque no potencialidades personales no pueden generar una persona. O sea, tendría que ser persona en un principio. Eso es por lo que yo lo plantearía. Ajá. ¿Puedo? Dale. Ok. Ya. Sí, noté que tenemos el punto en común, que lo que yo le llamo valor moral, lo que equivalente al concepto de la dignidad que estás mencionando. Si los podemos equivaler, que yo creo que sería justo. No creo que en tu descripción de lo que es esa dignidad dijiste algo que yo no creo que esté dentro del concepto del valor moral. Simplemente uso el término más común pues en la filosofía académica, ¿verdad? Estoy enseñando a estudiantes filosofía, bla, bla, bla. Yo creo que estamos de acuerdo en el hecho de que tiene que estar ahí desde el principio, o no está, Sí, ¿verdad? sí. Yo lo dije como que si no está ahí desde el principio, entonces es relevante o nomás depende de la opinión de quien lo esté asignando. Yo creo que ahí podemos decir que, si está bien contigo, podemos decir que estamos de acuerdo. La distinción, yo creo que tú hiciste clara aquí, es una muy divertida para los que estudian el idealismo, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué. Y esto es para decir, primera, que cualquier hegeliano, cualquier persona que tome a Hegel seriamente, va a aceptar una cosa por mínimo. Va a aceptar que toda la filosofía, toda la historia de la filosofía o todos trabajos filosóficos, si son verdaderamente filosóficos en busca genuinamente, verdaderamente de la verdad,
son parte de una misma filosofía. Pues, ¿a qué se refiere eso? Pues que claramente esta filosofía no es, no es parte de esta filosofía. A eso no se refiere Hegel. A lo que se refiere Hegel es que un filósofo sistemático toma en cuenta exactamente pues todo lo que viene en su anterior. En este caso, tú lo mencionaste, Hegel toma a Aristóteles muy en serio y toda tu descripción de la actualización y potencialidad está súper divertida. Es algo que disfruto mucho yo enseñar también. Esa parte es algo que, te digo, no lo niega Hegel. Como describes el proceso del desarrollo de una persona, yo creo que está excelente. Y aunque a ti te haya parecido que es algo distinto a lo que yo dije, te voy a explicar A ver. exactamente por qué no lo es. La perspectiva y del idealismo nos indica que lo que tú estás llamando que exista la potencialidad de, no sé, de tener el cabello gris en unos años a tenerlo negro actualmente, eso es un reconocimiento que una persona racional reconoce, ¿verdad? Y una vez que es el razonamiento que lo reconoce, el idealismo nos dice que no es necesariamente algo del ente, algo que tú estás llamando la esencia del ente. Es una idea, es un concepto racional que las personas reconocemos y luego, y yo estoy usando el término participar, que suena un poco raro con lo del cabello, ¿verdad? Porque yo participo en tener cabello gris, eso suena raro. Si eres platónico, quizá ya puedes decirlo más agustamente. Pero aquí lo que está pasando es que todo lo que tú acabas de describir, yo te voy a decir es verdad, pero tenemos que calificarlo diciendo que toda esa descripción es un producto del razonamiento humano. No es algo que está en la persona como una cualidad de esencia, como si ya existe ahí, ¿cómo te lo digo? Em, no sé cómo decirlo, o sea, ponerlo como en tus palabras, pero lo que te estoy diciendo es que es algo que nosotros descubrimos y describimos en lo que consideramos ser verdad sobre nosotros mismos, ¿verdad? Y una vez que hacemos eso, y ahora es un concepto, es una idea, no es algo necesariamente en mí. Entonces, la potencialidad de crear una familia existe en mí como ser humano, pero yo puedo escoger o no escoger participar en ella, ¿verdad? Esa es parte de la moralidad, esa es parte de escoger ser una persona ética. Es decir, yo soy yo, un individuo, pero me voy a negar a mí mismo por el placer de participar en la espiritualidad, como lo diría Hegel, o en la moralidad, y voy a crear una familia, ¿verdad? Pero la familia no es algo que existe en mí y es algo en lo que yo participo y lo entiendo como un concepto racional en el que escojo o no escojo participar. Pero como lo quieras describir, yo creo que no es tan importante. Si lo quieres describir como la potencialidad de un ser miembro de familia, no miembro de familia y luego un miembro de familia, potencialmente papá, actualmente papá, ese cambio, si lo quieres describir así, yo creo que está bien. El idealismo lo único que hace es reconocer que ese cambio es un proceso racional, ¿verdad? Es un proceso racional y es en este sentido que Hegel dice, el razonamiento crea toda la realidad. Y ese es un aspecto del idealismo que quizá especialmente, por ejemplo, los cristianos no quieran, no pueden nomás aceptar así, porque sí suena muy raro decir que el razonamiento crea la realidad, ¿verdad? Pero en un aspecto, sí, yo me considero Homo sapien porque los humanos, con sus facultades racionales, escudriñaron la historia de esta especie y le pusieron títulos y nombres y vieron lo que es en común y lo que no es en común. Todo eso es un proceso racional que resulta de un proceso racional que esencialmente lo único que es son ideas, ¿verdad? Entonces, yo no tengo nada que ver con Homo habilis, con una especie de humanos que existió miles de años anteriormente, yo no tengo nada que ver con ellos. Cuando acepto que tengo que ver algo con ellos es cuando en mi mente, racionalmente, hace clic mira cómo somos similares, ¿verdad? Y ahora ya me considero que vengo de ese linaje como especie de humano. Pero para Hegel todo eso es simplemente un proceso racional. Entonces ahí es donde el idealismo como que trata de decir que toda la explicación aristotélica es simplemente un resultado de razonamiento.
de que el razonamiento humano logró explicar todas estas cosas y no necesariamente pertenecen, como te digo, ahí es donde yo creo que sí puedes decir, estamos En como que no vamos a contra. estar de acuerdo. Sí. No necesariamente pertenece al ente, sino es algo en lo que el ente va a participar. Ujú. Y aquí, pues yo creo que tú podrías decir, pero la capacidad de poder participar en eso es lo que define ese ente, ¿verdad? Ahí es donde pues, vamos a estar en un círculo. Y, y te digo que yo estoy porque lo que me interesa a mí con todo esto es fortalecer el argumento contra el aborto. Ese es mi Sí. interés con esta plática, con este trabajo que estoy tratando Sí. de que hacer. Y a mí no me duele decirle a alguien, no le digas persona si no quieres, pero si tú tienes valor como mamá, como mujer de 30 años, de 20 años, si tú quieres decirme que tú tienes valor, lo tuviste que tener desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Y si no ese es el caso, entonces tú no tienes valor y tu hijo tampoco tiene valor y no hago nada malo si te causa un daño. Ujú. Eso yo creo que podemos estar de acuerdo. Ahora, también te mencioné, yo estoy de acuerdo diciendo eso porque yo estoy confiado en que el valor moral o la dignidad humana está presente desde la concepción. Pero cuando digo que yo al mismo tiempo creo que sí es una persona, desde la concepción, las células, a cualquier trimestre que me la quieras medir, ¿por qué? Precisamente por lo que tú acabas de decir. El feto reacciona a la voz del padre. El feto reacciona a los cariños que la gente le hacen a la mamá, a su panza, ¿verdad? Cuando la tocan, cuando le cantan, cuando le ponen nombre y empieza a reaccionar al escuchar su nombre. Cosas que, como tú mencionaste, la psicología del aún no nacido se puede verificar o podemos estudiar. Para mí, eso ya es las primeras participaciones de ese ser humano en lo que es ser persona. Y aquí la distinción es solamente si le queremos decir es esencia perteneciendo a ese ente o si es una participación. Yo creo que es la única diferencia entre las filosofías, que como una persona, como alguien que cree en el idealismo, podemos decir, se tiene que decir que es una participación. Y que todo lo que podemos describir de cualquier proceso de la vida humana es simplemente el resultado de nuestro razonamiento, escudriñando nuestra propia experiencia como humanos, que es aquí donde se convierte el Hegelianismo. hegelianismo, fenomenología. Ujú. ¿Te das cuenta? Porque Ujú. yo voy a descubrir todas estas cosas sobre mí, sobre todas mis potencialidades y actualidades, las voy a descubrir escudriñando mi experiencia como ser humano que participa en ideas y conceptos morales, como Ujú. de la familia y todo lo demás que decimos. Entonces ahí yo creo que estamos ahí un poquito divididos. Entonces la pregunta aquí para el punto que es defender la vida, es decir, y es lo que me interesa más sobre toda esta discusión, ¿tú crees que es bueno dar a ellos el punto de decir, ok, no le llames persona? Ujú. Porque si tú lo ves, eso no, el llamar al feto, el llamar a un bebé en el vientre a cualquier punto del embarazo, persona, no está convenciendo a nadie. Ujú. Las mujeres están siendo convencidas cada vez más y más por biología, por argumentos sociales y políticos, civiles. Se están convenciendo por todo lo que les conviene, pero no se están convenciendo por el hecho de que les digamos, tu bebé es una persona con Ujú. dignidad. O de mi modo, es un ser humano con valor moral. Si lo ponemos en mis Ujú. términos, que Ujú. equivale lo mismo, si podemos decirlo así. Entonces, mi punto, como lo dije al principio, es fortalecer el argumento de la vida en contra del aborto. Si yo les doy que no es persona y aún así puedo demostrar que tiene valor, entonces yo creo que ahí estamos haciendo algo que es más difícil ignorar para la mujer. Ujú. Es más difícil y quizá logre salvar la vida de lo que pues, sería Sí. un bebé Ujú. abortado, ¿verdad? Una vida perdida. Entonces, ese es mi fin, ese es mi fin. Ujú. Y si el idealismo me ayuda a convencer, a explicarle a una mujer que si su vida tiene valor, también la de su bebé en su vientre, yo lo digo, ganamos. Porque aquí la verdad a la que tenemos que, por ejemplo, ser fiel, por Ujú. decirlo así, es al que toda la vida humana, en cualquier etapa de su desarrollo, tiene valor moral, Ujú. ¿verdad? Sí.
Y entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es algo que es justo decir, te concedo eso, pero aún así no tienes el derecho de tener un aborto? Porque no es cuestión civil, no es cuestión de derechos humanos, bla, bla, bla. Entonces, ¿tú crees que eso es una buena técnica o eso no es una buena técnica? Mm, Desde el punto argumentativo para salvar vidas. es que, bueno, voy a decirte dos cosas. La primera es que yo pienso que se caería en el mismo error si no se considera persona desde el principio, porque según la postura que te estoy proponiendo es que si no fuera persona no hay valor realmente, porque el humano como Ajá. tal no es un término que da valor a Ujú, la persona, ujú, bueno, ujú. al ente como tal, porque es un término meramente de las materias empíricas. Es decir, entonces, lo que yo pienso que nos hace entender que tiene valor es que sea persona. Ujú, Entonces, yo te diría, desde ese punto yo pensaría que ese sería mi problema con no llamarle persona. No porque hay que llamarle para que no lo hagan, sino yo creo que es persona o ujú, pienso que tenemos la suficiente información para llamarle ujú, persona y que existe nada de información para no llamarle persona. Pero es que yo pienso que el problema no está ahí, porque realmente no es como que la gente en lo práctico distinga entre persona y humano. O sea, si tú le dices a alguien es que es un ser humano, eso ya es una reflexión secundaria que la gente hace de decir, ah, pero no es persona. Y te lo dicen para poder justificar el aborto. Es decir, em, que yo te lo puedo decir, o sea, claramente que sí, cuando la gente te habla de que "Ah, es que es un ser humano, no lo mates", a lo que se están refiriendo es a su dignidad propia, es decir, que es una ujú, persona, es decir, ujú, a eso es lo que se están refiriendo, aunque no hagan voz de ello, pero reconocen esa dignidad que es justamente a lo que denomina la persona, lo que hace que la denominación de ser persona. Yo pienso que el problema realmente no es el argumento, o sea, porque el argumento está ahí. Yo pienso que hay múltiples argumentos. Yo pienso que realmente lo que está en el... Claro que hay ignorancia de mucha gente. Si tú le puedes explicar a muchas personas por qué sí es y por qué no debería hacerlo, algunas personas, si tuvieran acceso a esa información, lo harían. Yo pienso que tienen acceso, pero que si supieran encontrar esa información, si supieran dónde buscar, pero el problema es que yo pienso que no están interesados en buscarlo. Y aunque uno sepan que tienen acceso y dónde pueden buscarlo, yo ujú, pienso que la cuestión es una cuestión psicológica, es decir, es una cuestión de su voluntad propia, es ujú. decir, están determinados a quererlo negar. Y es ahí donde entra, pues es el problema más grande que puede existir en una persona, es decir, negar a sí mismo la posibilidad de verdad, pues es lo más absurdo que existe, o sea, realmente es estar al nivel de, o sea, es la negación de ser humano, es decir, porque si el ser humano busca por naturaleza el bien, Ujú, por naturaleza busca las cosas buenas, eh, bueno, lo que en el cristianismo se le llama pecado, que yo le llamaría, desde la filosofía, yo lo llamaría ser cobarde, ¿no? Es decir, si no quisiera llamarle pecado, quisiera llamarle ser cobarde, ujú, para no meter aquí el cristianismo. Yo pienso que la cuestión de que el ser humano busque la bondad siempre, o sea, es decir, lo bueno es, en otros términos, sería la verdad, bueno, muchas otras cosas, ¿verdad? Pero entre ellas serían la verdad, y sabe que la puede encontrar si la busca, sabe que existe la posibilidad de ujú, encontrar, que eso es lo que se le llama como ignorancia vencible en el aristotelismo, es decir, hay una ignorancia vencible, es decir, eres ignorante de saber si es humano o no es humano, pero tú sabes que si te metes al internet, ujú, bueno, persona, no persona, pero si te metes al internet lo vas a encontrar, si vas con ciertas personas te lo van a explicar ujú, y tú te pueden aclarar si es persona o no es persona a esta etapa, ujú, pero no lo quieres hacer, bueno, eso es cobardía, ¿verdad? Porque existe una ignorancia vencible. ujú, O sea, tú la puedes vencer esa ignorancia y eso no te quita de culpa. ujú, Pero la ignorancia invencible, que yo no pienso que existe en El Paso, Texas, por ejemplo, que existe una cultura donde te enseñaron desde el principio que abortar estaba bien y todo a tu alrededor te dice que abortar está bien y no existe en internet, no existe nada a tu alrededor que tú te puedas salir de tu cultura y decir, pero... Entonces ahí sería una ignorancia invencible donde tú te puedes ujú. justificar y decir, bueno, pues yo lo maté porque yo no sabía que estaba mal, que era una Ok. persona, pero aquí esto es absurdo, ¿no? O sea, Mm, entonces yo pienso que el problema realmente es una cobardía, no es tanto de argumentos, o sea, porque los argumentos están. mm, Realmente lo que hay ahí es un,
podría decirlo así, o sea, es un proceso de concientización, porque es realmente la conciencia de la persona que está tan dañada que no se puede dar cuenta de que teniendo la posibilidad de elegir el bien, por su aferramiento quiere elegir el mal, por cobardía quiere elegir el mal. Entonces, yo pienso que hay muchos factores, es decir, por ejemplo, el de que estamos en un mundo de sensibilidad donde si tú no ves que el cigoto está de este tamaño o que si el embrión tiene esta forma de humano, como lo sensible no te lo mueve, estamos acostumbrados a tomar decisiones a través de lo sensible y lo que vemos que sale es pura sangre, ¿verdad? Ah, es sangre, o sea, no son células, ¿verdad? Entonces la gente ha llegado a un punto en que razona tan poco que es imposible que al ver algo que no sea sensible, no le mueve, o sea, no le, o sea, al ver algo que no le mueva sensiblemente, pues no le cambia su conciencia. Es decir, llegamos al punto de ser casi casi como animales, donde lo que importa es la sensibilidad, donde lo único que nos va a mover es lo sensible. Entonces, a donde ha llegado el debate es a sensibilizar a las personas, o sea, porque ya las razones propias en sí mismas no tocan. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa lo que no es sensible. Entonces, yo pienso que sí son importantes los argumentos, pero no tanto el argumento en sí mismo, sino el cómo se presenta para que la gente lo entienda. Pero si tú me preguntas de nuevo, para cerrar tu pregunta de nuevo, yo pienso que no se puede dejar terreno al no llamarle persona, porque si alguien se pone a racionalizarlo, ¿verdad? Que ese es el punto en el que llega la gente para ser cobarde, es negarle la personalidad para decir, bueno, no es persona, porque eso es lo único que le salva de decir, no estoy matando a una persona. Sí, es de la especie humana, pero no es una persona, no tiene un valor, no tiene relacionabilidad, no tiene conciencia, no tiene uso de razón. Cuando es absurdo eso, porque un bebé a su primer año no tiene uso de razón, a sus 2 años unos no tienen uso, y a partir del segundo año, tercer año, es cuando empieza a tener uso de conciencia, entonces podríamos matar a uno, y ahorita en ciertas partes del mundo, si ustedes no lo saben, yo pienso que tú sí lo sabes, se ha hablado ya de post-aborto, ¿no? Aborto Sí. ¿cómo se le dice? Post-birth, sí. Postparto, aborto postparto, es lo más estúpido del mundo, ¿verdad? Pero yo pienso por eso entonces que no se le puede, porque en realidad ellos se dan cuenta de que si no tiene uso de conciencia, no es persona. O sea, al primer año no tiene uso de conciencia, entonces no es persona. Pero es que no, el ser persona no es por los actos del ente, sino por la esencia del ente. Es decir, no es por lo que puede hacer el ente, sino por lo que es el ente en sí mismo. Entonces, sí, yo por eso, yo no estaría de acuerdo con esa posibilidad, por esas otras ideas absurdas que existen en la sociedad. Y además porque no lo creo, o sea, yo creo que sí es persona desde el principio. Entonces, pues... Sí. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que es una persona. Ya te había dicho que solamente creo que los términos cambian cuando yo digo participación en vez de tener una esencia. ¿Qué sería participación? A ver, explícanoslo, porque yo la verdad no estoy muy seguro si es igual como funciona Aristóteles o cómo es. Por participación me refiero a que estoy haciendo en un sentido voluntariamente, o voluntariamente sería como que la palabra correcta, pero estoy haciendo cosas en acuerdo con un concepto. Entonces, yo observo el mundo real y veo a alguien haciendo un acto, ¿verdad? Okay. Pero cuando entiendo las razones por las cuales ese acto se llevó, yo lo que estoy viendo en el mundo es una idea. Entonces, aquí es donde el idealismo se diferencia entre lo que es la externalidad y lo que es la conciencia. Cuando traemos esas dos cosas juntas, lo que estamos viendo es una idea. Y cuando la gente está creando familias, se están casando, están en el parto de la esposa, trayendo un bebé, lo que están haciendo en ese sentido es participando en la idea de la familia. ¿Por qué? Porque si yo retiro todo y nada más veo, lo que estoy viendo es una mujer humana procreando. Pero yo sé que eso no es lo que estoy viendo. Lo que yo estoy viendo es una familia siendo creada. Entonces, ahí yo puedo decir, yo no veo animales procreando, yo veo una familia. Entonces, ahora yo lo que estoy viendo es la realidad externa, humanos haciendo esto, y haciéndolo ellos en amor, en confianza, con valores, con propósitos.
cuando yo veo esas dos cosas y las junto, el idealista dice, ahí está la verdad de lo que es una familia. Ahí es un momento donde esos humanos participan en una idea, O sea, es como la ¿verdad? interpretación del evento, que es la verdad. La interpretación sería la verdad. Podemos decir que como, pues, como persona que observa, sí, yo estoy como que verificando o observando que algo está pasando ahí, pero, pensando Fenomenólogo. fenológicamente, Ajá. ellos mismos saben que no están procreando animalmente, ellos saben que están comenzando una familia. Ujú. Y aunque ellos no lo vean como participación, porque no son platónicos, por ejemplo, Sí. porque no son idealistas, eso es como como o sea, un filósofo, un fenomenologista lo va a ver, como Ujú. ellos están participando en la experiencia ética de crear una familia. Eso es a lo único que me refiero. Precisamente por eso te digo, yo creo que el bebé, aunque no haya nacido, es persona. Y cuando te digo que si debemos de admitir, darles a ellos esa parte, de decir, bueno, no es persona, pero el valor tiene que estar ahí, y aprecio mucho tus comentarios sobre eso, porque lo que yo tenía en mente es, hablando con filósofos, ¿verdad? Que toman el argumento y lo analizan como válido y no válido y dicen, a pesar de que no es persona, el argumento es válido, que tiene valor, entonces estoy equivocado yo como filósofo al sugerir que una mujer moralmente puede tener un Mm. aborto. Ujú. Pero cuando tú me dijiste es que ese no es el problema en la sociedad, ese no es el problema, este es el problema, entiendo completamente y estoy de acuerdo que aunque yo le dé a la mujer esa parte de que a lo mejor no es persona, esa mujer no le interesa, está como tú lo pusiste, Ujú. en una equivocación, ¿verdad? En su pecado, en cobardía, como lo queramos mencionar. Entonces entiendo por qué tu respuesta fue la que fue. Y yo estaba pensando, si le voy a presentar un argumento a personas filosóficamente Sí. informadas y les puedo decir, mira, aunque me quites eso que no es persona, estás equivocado en hacerlo, yo Ujú. creo que es persona, pero si me quitas ese punto, aún así tu posición es inválida. Ujú. De Aún acuerdo. así tienes que todavía derribar la más grande premisa que es que el valor humano, el valor o la dignidad, por ejemplo, el valor moral de un humano es desde el principio hasta el fin. Ujú. Yo creo que ese es la fortaleza de un buen argumento filosófico contra el aborto. Y Ya, el de ya. la persona es uno más débil que fácilmente se puede mover de aquí Ujú. para allá. Y los filósofos lo han hecho de mil Sí, maneras. claro, Tú de mismo lo has dicho, maneras. hay muchos argumentos ya que de la persona, con la biología, bla, bla, bla. Entonces, para mí, mi pregunta era, ¿cómo convencemos a los filósofos, quienes son los que tienen influencia en las universidades, Sí. ¿verdad? Mm. Y usar el argumento para decir, estás equivocado, porque aunque no fuera persona, de todas maneras tienes que lidiar con el problema del valor moral. Entonces, tu punto es muy práctico y estoy de acuerdo. Yo creo que entonces, para mí, como alguien que posiblemente pueda tener una conversación Estudiantes. sí, con estudiantes o con una mujer que quiera tener un aborto, yo creo que sí sería falta de mi parte decirle, no es persona, pero de todas maneras no lo mates. Yo creo que ahí sí yo sí estaría Ujú. equivocado. Pero cuando argumentas con filósofos es completamente algo Sí, es distinto. otra cosa. Ahí estamos lidiando verdaderamente con la validez de un argumento y es otra cosa completamente. Sí. Entonces, sí, Yo pienso que al dialogar con filósofos, la vía, y es algo que yo quería, si esto se iba haciendo un poco más debate, ¿verdad? Que no fue un debate, pero si iba hacia ese punto, yo, por ejemplo, algo que yo quería dialogar contigo, que en este caso, en este ejemplo funciona, con alguien más, sería, bueno, ¿qué sistema es más consonante con la realidad? Eso era lo que yo quería dialogar, o sea, ujú, es decir, si lo que tú me estás planteando tiene consonancia con la realidad, bueno, que aunque ya nos metemos, obviamente con los filósofos es hablar 6 horas, ¿verdad? ¿Qué es realidad? ¿Qué es? sí, Pero en fin, sería debatir los sistemas, es decir, qué sistema tiene menos errores, ¿verdad? O sea, qué sistema ujú, tiene menos posibilidad de destruirlo que el otro. Entonces, si el otro puede defender su sistema ante el mío, pues gané. Es decir, pero ya, si el otro no y si el otro quiere seguirlo haciendo, aún a pesar de que le ganaste, pues eso en mi opinión es otra vez caer en la cobardía que sí, cae el se de a fue. pie, ¿no? O sea, Ujú, en un argumento tan fácil como las noticias o una búsqueda en internet, que alguien puede resolver su problema con un ujú, filósofo en un debate, si le ganas, y aún así sigue en su postura,
Para mí esa es la cobardía, o sea, Mm, o soberbia, ¿va? Una soberbia que lo lleva a la cobardía, al no darse cuenta que tu argumento fue más válido que el de él. Y ahora, mi postura, obviamente la tuya no es, y no pretendo que sea la tuya ni nada, pero mi postura es que el realismo, ¿verdad? El ujú. realismo es más coherente con todo lo que vemos, las ciencias naturales, Ajá. con las leyes, con cómo funciona el sistema legal, y porque parte, para mí, el realismo parte de una experiencia muy am, común. Es decir, el realismo no parte de la reflexión a la vida, sino parte de la vida a la reflexión. Mm, Entonces, para mí es muy fácil ayudarle a alguien desde a pie hasta un filósofo a entender que lo que le estoy planteando es muy obvio porque la filosofía que yo defiendo, de la que yo parto, ujú. parte de la experiencia, o sea, parte de lo más común vemos que las cosas tienen movimiento, se mueven, o sea, las cosas se aparecen, desaparecen. O sea, de cosas bien comunes Ujú. y luego llevamos a lo abstracto, ¿no? Es decir, em, y que yo pienso que el debate sería, sí, muy difícil porque estamos en distintas escuelas, pero yo pienso que yo tendría algo que lo que es que comúnmente defienden la postura distinta no tienen, que es la realidad. Es decir, Mm, ¿quiénes van a negar que el bebé sea persona? Probablemente un posmoderno. ¿De dónde va a ujú. partir el posmoderno? De las ideas. Nada más, de la pura subjetividad. Mm, Pero de la pura subjetividad, él no vive desde la subjetividad. Y es el artículo que te había mandado una vez, que creo que se lo mandaste a tus alumnos, que es, no porque yo pienso que puedo salir por la puerta, por la pared, voy a salir por la pared. sí, Es sí. decir, la realidad tiene, y tengo un cuentito que de hecho lo voy a publicar, que me gustaría contarlo rápido, de un loco que se cree mago en la ciudad. Bueno, es un mago de un pueblito y anda haciendo sus conjuros, y él creía que sus conjuros, al decirlos, al plantearlos, cambiaban la realidad, y él vivía a través de las Ujú. cosas que él cambiaba con su mente, ¿no? Un día, pidió comida, porque era por diosero, pidió comida en un restaurante del pueblo, y no le quisieron dar comida, entonces maldijo el restaurante y lo convirtió en una manzana, entonces, él pasaba todos los días y le daba mordidas a la pared, porque para él era una manzana esa cosa, ¿no? Pues un día era tarde ya y era el único día ese era el único lugar abierto a esa tarde hora de la noche y se estaba haciendo el baño y tenía que ir al baño y no podía aguantarse y ya estaba así en que las últimas y como comúnmente lo hacía era en la calle, pero estaban los policías parados enfrente de él y no alcanzaba a irse lejos y no alcanzaba a hacerlo afuera porque pues estaban los policías. Y lo único que le quedaba era pedirle al restaurante que lo Mm. dejaran entrar. Pero en su cabeza ese restaurante no existía, era una manzana. Una manzana. Bueno, al final tuvo que pedirles que dejaran entrar y lo dejaron entrar al baño. Entonces, es decir, la realidad es primero Mm, a las ideas. mm, mm, Entonces, yo podría fácilmente, creo, o sea, mm, plantear esto. Yo pienso que ante alguien que defiende la postura contraria, no pienso que tuviera argumentos, y esa es mi opinión, ¿verdad? ujú. Que fueran más válidos que la experiencia real. Sí. Entonces, esa es mi postura. Yo pienso que por ahí podría ser. Ujú, ujú. Ujú. Sí, yo creo que ese es en gran parte, un malentendido del idealismo de Hegel. A ver, ajá. El idealismo, claro, si lo tomas como hacia su nombre, el idealismo, las ideas son toda la realidad. Hasta el idealismo empírico de Berkeley, ¿verdad? Que dice que todo es ideas, todo es percepción y la. Eh, yo creo que eso es donde nos equivocamos y la mayoría de la gente que pues no está dispuesta a batallar con Hegel, porque ya sabes que es bien Sí, es batalloso muy difícil. eh, sí, 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 es justo y es muy común tu preocupación con el idealismo, que sí, pues sí, parece ser que niega que hay una realidad que nos informa pues, ¿verdad? De lo que tenemos que creer, de las verdades. Como te lo acabo de describir cuando te describí la participación, el idealismo hegeliano tiene una parte donde considera que la verdad tiene un componente, lo que Hegel le llama externo. Sí, sí, Y es lo sí. que tú estás diciendo que es la realidad. Tienes un atajo a la realidad, una conexión con la realidad, ¿verdad? Y nada más es como quien dice, es descubrir la verdad sobre esa externalidad, sobre esa realidad. Eso es algo que existe en la filosofía hegeliana. Entonces, el hegeliano, o sea, el idealista que sigue las ideas de Hegel, solamente reconoce que esa realidad se forma de gran parte por las ideas de los humanos. Ujú, ujú. ¿Verdad? Y es precisamente porque este edificio hecho de piedras no es una bola de piedras, no es un monto de piedras, es un edificio.
es una escuela, es un colegio. Sí. Pero el colegio, la escuela, el edificio son ideas, Ujú. ¿verdad? Es Sí, son precisamente lo paredes que nosotros le damos una... nuestra idea le da un significado a esto. Es lo único que es el idealismo hegeliano. Y si el idealismo hegeliano fuera más que eso, yo partiría con él también, Ujú. ¿verdad? Pero no, pero en mi vista, y quizá aquí ya pueda decir que yo ya me parto con los idealistas de aquí, es que necesitas tener el componente de la realidad, Ujú. que tu conciencia trae un significado, y si ese significado es verídico, tú estás en verdad, y si no lo es, tú estás en mentira. Ujú. ¿Verdad? Porque la verdad, como te dije al principio, es primario. ¿Verdad? Hay, Ujú. hay una verdad objetiva, hay una verdad que no depende de mí y no depende de mis ideas. ¿Verdad? Pero sí hay un sentido en el que si existen institutos, esos institutos existen como resultados de ideas, no como organización de algo exterior. Ujú. Entonces, aquí el debate hegeliano está, como quien dice, bien hecho claro con los marxistas, Claro. porque los marxistas creen lo contrario, si pues, estás familiarizado, ¿verdad? O aquí ustedes escuchando, el marxismo dice que la realidad crea las ideas, Ujú. Ujú. ¿verdad? La vida material me causa ideas y esas ideas me causan actuar en interés de mi clase, por ejemplo, así lo dirá el marxista. Ujú. Pero esa no es lo que Hegel considera la realidad. Lo que Hegel considera es que yo, como ser consciente, tengo ideas, tengo propósitos que externalizo al mundo y si la realidad en el mundo me lo permite, yo llego a participar en este instituto. Yo llego a participar en lo que aquí se llama un diálogo y no nomás dos changos gritándose. Ujú. Ujú. ¿Verdad? Por eso, eso lo que lo convierte a ser algo verídico, que Sí, esto sí, sí. verdaderamente esto es un diálogo, no es nomás gritadero. Ujú. ¿Verdad? Entonces ahí es como que el límite del idealismo para mí. Yo Ujú. creo que es lo más que vamos a sacar. Por eso te dije, entonces, ahí como tú lo estás diciendo, llamándolo esencia, ontología, el estudio de lo que es este ser, Sí. para mí lo que es este ser es tener la capacidad de participar en las ideas Ujú. que su misma racionalidad Ujú. puede crear. ¿Verdad? Y por medio de eso, crear el mundo en el que vivimos Ujú. y la posibilidad de crear un mejor mundo o un peor mundo, ¿verdad? Ok. Entonces ahí es como ahí como que la medio defensa de De- la crítica del idealismo, porque el idealismo sí es muy problemático. Ujú. Pero yo creo que en esta versión, que es en gran parte hegeliana y en otra parte ya lo que yo traigo a la mesa, porque en yo presentar estas ideas, Claro. por ejemplo, a Simon, a Dr. Simon ahí en UTEP, me dijo que posiblemente no iba a funcionar, Ujú. que porque Hegel consideraba la libertad civil lo más, como que lo más alto de la eticalidad, y esa libertad civil va a excluir el derecho al aborto. Ujú. Yo creo que él está equivocado pues, Postura hegeliana, desde la claro. postura hegeliana está equivocada. Porque Hegel dice que la mujer no debe ni practicar filosofía. Entonces, ¿qué me vas a decir que Hegel cree que la mujer tiene derecho a Sí. eso? Entonces, yo creo que está equivocado en ese sentido, de una parte. Pero también creo que si él tuviera la razón y que Hegel diría eso, yo partiría con Hegel. Ujú. ¿Ve? Por eso no me molesta que me presentes o me presente yo como un Como hegeliano, hegeliano. pero yo voy a partir con hegeliano, con los hegelianos o con todos los idealistas en el momento en que no estén dispuestos a aceptar que existe una verdad y que esa Ujú. verdad no depende de mis ideas, Ujú. que más bien mis ideas tienen que estar en acuerdo con esa verdad, Ujú. ¿verdad? Y que tiene un componente realístico. Ujú. Entonces, Pues ahí yo no vería ninguna diferencia con el realismo, o sea, porque realmente el realismo sí ujú, entiende que la verdad es la adecuación de la mente con la realidad, ujú, em, y lo que tú estás llamando, o sea, la interpretación del evento y todo eso va a ser más o menos verdadera conforme a la realidad, es decir, ujú, no significa que nosotros no creamos símbolos, no significa que nosotros no creamos cultura, no o sea, todo eso existe, es decir, si yo saco todas estas cosas de aquí, saco a todos los estudiantes, ya no es una escuela, o sea, es un edificio y ya, o sea, pero tú dirías que hasta la misma idea de edificio es propia del de este, ¿verdad? ya, Bueno, yo pienso que dependiendo de qué es el concepto de edificio, o sea, esto es lo ujú, que te diría un realista, o sea, bueno, ¿qué entiendes por edificio? Si edificio significa la función ujú, de ser tal o cual cosa, probablemente sí sea una abstracción propia de nosotros. Bueno, que siempre es una abstracción, pero me refiero a que es una abstracción referente a la esencia de la cosa, no simple interpretación separada de la cosa, es decir, ujú, pero si tú me dices que un edificio es simplemente paredes que sostienen que tienen un espacio por dentro, que tiene un techo, que tiene esto,
Bueno, entonces, aunque no tuviera estudiantes y ya no fuera una escuela, para el realista, según el concepto de edificio, Ujú. bueno, sí quedaría con la realidad. Entonces sí sería un edificio, aunque no tenga el simbolismo de una escuela o que no tenga ya su función como escuela. Podría ser, es un edificio que ahorita sirve para escuela, después sirve para otra cosa. Entonces, yo pienso que estás, de cierta manera, no estás tan lejos de la postura, em, ah, bueno, aristotélica, ¿no? Porque Hegel también es aristotélico, pero distinto, ¿no? Pero yo diría, no estás lejos de una postura tomista o realista, realista, vamos a decirlo realista, ¿no? No Ujú. estás tan lejos de una postura realista porque realmente la verdad, yo pienso que eso es lo que diferencia al idealismo con el realismo, o sea, ¿qué es la verdad? Ujú. ¿Qué es lo que está? Entonces, si tu postura es que la verdad es la adecuación de la mente a la cosa, y eso es lo verdadero, Mm. eso es el realismo, o sea, realmente no es como que, y ya, pues tú podrías decir, bueno, es que yo todavía estoy como que en cierto, ok, yo lo entiendo, pero yo pienso que en lo fundamental eso es realista. Mm. Y yo pienso que eso es justamente lo más fuerte, el realismo, yo pienso que es el argumento más fuerte para entender Mm. la situación, bueno, todas las situaciones en mi opinión, pero en este caso lo del aborto, esa es la más fuerte para entender la situación del aborto. O sea, ¿cómo debemos entender al ente? El realismo, en mi opinión, es el que te va a hacer entender de manera integral, desde lo científico hasta lo filosófico, qué es el ente Ujú. y lo legal. ¿Cómo deberíamos entender el rol de lo legal? Yo pienso que el realismo te daría desde la Ujú. cuestión jurídica hasta, y todas las ciencias que tienen relación con lo jurídico, a lo filosófico, de manera más integral. Em, Porque si no, como tú me lo estás explicando, tal vez no es exactamente como Hegel lo explica o no lo sé, ¿verdad? Y no es lo que tú crees probablemente, pero como tú me lo estás explicando, si todo parte de la participación entendida como yo lo he entendido ahorita, y me dice si me equivoco, como en la interpretación simbólica del evento, de las cosas que están sucediendo, o sea, que realmente no está pasando eso, pero nosotros le damos Ujú. estructura simbólica, pues realmente, o sea, realmente que exista o no exista la persona va a ser, bueno, porque ahí también tenemos que seguramente tú ya sabes la respuesta, pero la pregunta, ¿y cuántas personas tienen que interpretarlo? O sea, ¿y cuántas personas tienen que estar en la participación para que sea una participación válida? Mm. Y si en la participación que tú estás teniendo hay dos posturas distintas, ¿cómo decides cuál participación de las dos es la verdadera? O sea, Mm. si una persona te está diciendo ahí no está naciendo una familia, ahí está naciendo eh, un problema social. O sea, entonces, ¿cuál de las dos cosas es verdad? O Ujú. si las dos son verdad a la misma vez, ¿cómo podrían compaginarse? ¿Y qué tal si uno te dice, yo ahí estoy diciendo que mi Ujú. participación es que sí es una persona, pero el otro te dice, el modo en que estoy participando en el evento de este embarazo es que no es una persona. Mm. Entonces, o no es un humano, Yeah. o sí es un humano. O sea, ¿cómo podrías compaginar eso? Y tú dices, tú ya tienes la respuesta y dices, pues es la realidad, pero esa es la postura realista, o sea, Ah. esa sería la postura realista, o Ujú. sea, no importa lo que tú creas, importa Ujú. la realidad, o Ujú. sea, entonces, y hay modos de saber quién está más cercano a la realidad y Ujú. quién no va, a través de la lógica, a través de los Sí. argumentos, a través de las ciencias empíricas, Mm. entonces es todo junto, no nomás es una postura, son todas las ciencias juntas, o sea, entonces yo pienso que es ahí donde yo lo vería problemático desde la parte hegeliana. Sí. Eso sería lo que yo no sabría Ah. cómo responder. Oye, a lo mejor te va a gustar mucho la respuesta porque esta es la parte como, ya ves que hace rato te mencioné que para Hegel toda filosofía es parte de una filosofía. Ah, sí, Y sí, eso sí. es porque Hegel tiene el concepto de espíritu, De la historia, ¿verdad? ¿verdad? Todo. De la conciencia Sí. humana que corre en la historia de la humanidad. Y esto es lo que le permite a Hegel, y la respuesta que te voy a dar es que permite a Hegel incluir a alguien como a Tomás. A ver. Y es que no quién determina, cuando tú preguntas, pues quién determina que si ellos no interpretan su Parte, sí, sí. parto y eso como creando una familia, que si ellos lo interpretan mal, ¿cómo justificas que ellos estén equivocados? ¿Verdad? El hegeliano diría, porque están participando en una idea que ya reconocemos nosotros Mm, históricamente. mm, Y ahí eso es la parte como del idealismo mezclándose con la ley natural, ¿verdad? Porque por naturaleza lo que es que los humanos crean familias. Y Hegel va a decir, pues, ¿cómo puedo decir que ellos están participando en el concepto de la familia? Porque yo ya he visto
6,000 años de humanos haciendo esto. Y si los humanos por 6,000 años han hecho esto, crear familias cuando se casan, y luego ya por medios biológicos, ¿verdad? Procrean, crean un hijo, le dan a luz, le ponen nombre, le ponen apellido, ya están, aunque ellos no lo acepten, aunque ellos lo interpreten de otra manera, ya están participando en lo que yo observo, si lo podemos poner del lado atomista, como el desarrollo natural. Si lo ponemos del lado idealista, están participando en la idea de la familia. Sí, Y claro. si ellos no lo reconocen, ellos están equivocados, ellos no están en la verdad. La diferencia aquí es que tú dirías, pues, por ejemplo, están haciendo algo que le viene al hombre naturalmente, crear familias, integrar esa familia en la sociedad, la. El legalismo nomás diría, están participando en crear la familia y la verdad es el concepto de la familia. La verdad no es que concuerde mi idea con eso, la verdad Sí. es que este es el concepto de la familia, ese concepto se define estudiando la historia de la humanidad, ¿ya? La naturaleza humana y la historia de la humanidad, cómo se desarrollaron los humanos durante toda esta historia que tenemos escrita. Y eso me dice que esa es la familia. Y aquí está la diferencia entre, como tú describiste, el realismo y el idealismo, que sí, yo que estoy de acuerdo, tienen mucho en común. La única cosa es que el idealismo tiene un componente donde la conciencia humana forma parte de la realidad. No nomás es que yo interprete esto correctamente, es que por medio de mi conciencia, mi voluntad y quien soy como persona, yo estoy creando esta cosa. Yo estoy creando esta realidad, yo estoy creando el concepto de la familia. Por eso para Hegel la historia es viva, la historia de la humanidad es algo vivo, ¿verdad? Por eso él le llama espíritu a todo esto, porque él lo ve como algo vivo, un proceso vivo, no como un cuento muerto, sino como algo que se está desarrollando, ¿verdad? Sí, claro. Eso es como que el componente idealístico de ahí de toda la plática, que Hegel yo creo que se acepta que la verdad es real, nada más que por eso dice en la filosofía del derecho, los humanos se inventan conociéndose. Sí, pero real no significaría lo mismo para Hegel, ¿no? O sea, no sería como simplemente lo externo. No. Sería la combinación de la conciencia con lo externo. Exactamente. Sí, razón y exterior. Sí, exactamente. Y realidad. Exactamente. El proceso o la dinámica de lo que esté sucediendo realmente aquí en lo que llamamos exterior, ¿verdad? Las cosas en el mundo, más la conciencia que llevó a cabo que eso sucediera en el mundo. ¿Verdad? Eso es lo que es, el conjunto de eso es lo que Hegel llamaría la verdad. Sí. Y esa es la verdad de la familia, esa es la verdad de la eticalidad, esa es la verdad de lo que es un Estado, lo que es la comunidad. Y ahí yo te preguntaría, bueno, pero ¿qué tal ahorita? Sabemos que las familias, las ideas, las conciencias sobre la familia están cambiando. Sí. Es decir, ya no se cree que la familia, bueno, no mucha gente, no, mucha gente sí, cree que la familia debería ser papá, mamá, ¿va? O que el sexo es biológico, o que el género está unido a lo biológico, ya son cosas nuevas. O sea, no sería imposible para Hegel no seguir, o sea, es decir, ese es el espíritu de la humanidad. Y fíjate que es exactamente el problema con los hegelianos. Quieren ser progresistas porque creen que la historia va a seguir progresando, y si eso quiere decir que la familia se cambia, poder ser 2 hombres y un bebé que compraron, eso ya es la familia. Es que es la realidad, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Y aquí es donde está la pregunta para todo hegeliano. ¿Hegel es alguien que considera que la historia continúa? ¿O Hegel es alguien que dice, aquí llegamos a la verdad? Aquí terminó la historia. Y la respuesta hegeliana, que yo considero en gran parte correcta, es que ya terminó la historia. Y esto es algo muy problemático para los hegelianos, y por eso si dicen, ¿quién es hegeliano aquí? Yo más o menos levanto la mano, porque Hegel pensó que la historia terminó con el imperio de Austrian Empire en su época, en el siglo XIX. Él dijo, aquí termina la historia, hemos completado el desarrollo del espíritu como se llegó a conocer en libertad, ¿verdad? Así lo pone él, con lo que quiera decir eso, pues quién sabe, ¿verdad? Porque Hegel es algo complicado, pero él dice que ahí terminó la historia. Hay hegelianos que dicen que no, que la historia va a continuar y sigue progresando, y lo único que tenemos que hacer como filósofos es seguir descubriendo cómo se sigue desarrollando el concepto. ¿Verdad? Y ahí yo te diría, entonces, tu pregunta es válida. Si el concepto de la familia cambia, ¿verdad? Si los humanos cambian su concepto de la familia a esto que acabo el ejemplo ridículo que hice, se podría cambiar el concepto de persona. Exactamente, se podría cambiar. Y
Yo diría que no. La respuesta hegeliana correcta para mí, en mi vista, y si no fuera así, yo me quitaría el título, me diría que yo no soy hegeliano, es que no. Y hay dos puntos de soporte. Primero, que Hegel piensa que la historia de la humanidad concluyó con su época, ¿verdad? Y eso no es decir que ya no iba a correr tiempo, eso es decir nada más que el desarrollo de la libertad, del derecho, todas las ideas que él trata en ese trabajo, ahí llegaron a su punto alto, Ujú, ¿verdad? Y de ahí ya se tiene que o mantener o deteriorar. Esa es una. La otra es que Hegel dice que la verdad no cambia con el tiempo. ujú, El tiempo, eso lo dice en la fenomenología del espíritu. Y da un buen ejemplo, te dice, si tú me dices, hoy es día, ahorita es de día, y tú me dices, es verdad, ujú, y esperamos 6 horas y ya es de noche, tú vas a decir, eres mentiroso, ya no es día. Entonces ahí vamos a discutir, pues, qué es la verdad, porque ujú, antes era verdad que es día y ahora ya no es verdad. ujú. Entonces la verdad cambia con el tiempo y Hegel te diría que no. Ok. Hegel usa ese ejemplo para decir que la verdad no es algo que depende del tiempo. Esto es parte del realismo, que la verdad es algo objetivo, indiferente a mi experiencia del tiempo, Ujú, tanto el tiempo histórico como el tiempo de mi vida. ujú. ¿Verdad? Entonces, pues esas dos citas yo diría que previenen que aceptemos el cambio progresista de cómo está, Cultural. que están pasando las culturas. Entonces, así como Hegel considera que algunas gentes en la historia del mundo no participaron en la creación del espíritu, yo creo que de la misma manera podemos ver que alguna gente puede desviarse de lo que Hegel considera la Mm, eticalidad del espíritu, en su concepto del espíritu, que simplemente es la conciencia correcta según las ideas de la libertad, de todo esto. Ya son problemas hegelianos más complicados. Puedes ignorar, ¿verdad? Por eso. Pues. Pero yo digo que hay gente que en ese sentido, podemos decir, se salen del curso de la historia humana según el curso correcto, ujú. según el curso de la verdad, Ok. de lo que Hegel considera verdad. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Ujú, Así es como yo explicaría lo que está pasando ahorita. mm, Son adulteraciones de las verdades que ya hemos establecido como humanidad, mm, de conceptos como la familia, ¿verdad? Lo que ujú, estamos hablando. Y esto es algo que vemos desde Marx, ¿verdad? ujú, Marx toma la lógica hegeliana y hace lo que quiere con ella según su materialismo y hace algo que Hegel considera un error grave, que es predecir el futuro. mm, O sea, en la misma filosofía hegeliana, Hegel te dice, mi filosofía nunca va a predecir el futuro. Es mm, imposible. Lo único que podemos hacer es entender nuestro pasado mm, para entender nuestras ideas y así crear la realidad que estamos creando. mm, ¿Verdad? Marx hace lo contrario, él dice, no, a mí no me interesa el pasado, a mí me interesa el futuro y ujú. usa la lógica para crear un futuro. Sí, totalmente. ¿Verdad? Algo que totalmente pues, se desvía de lo que Hegel considera la verdad, que no depende del tiempo y no depende de nosotros en el sentido de que la podemos cambiar, depende de nosotros en el sentido de que por medio de simplemente ser lo que somos, la vamos estableciendo, como quien dice, la vamos viviendo. Ok. ¿Verdad? Y si un hegeliano me dice que estoy incorrecto, entonces yo estoy feliz diciendo, No soy no hegeliano. soy hegeliano entonces, ¿verdad? Porque crean, si conocen a Hegel, si están escuchando, no es blanco y negro Hegel, Mm, ¿verdad? No es blanco y negro. mm, Los marxistas creen que Marx tenía toda la razón sobre Hegel, y los de la derecha que consideran a Hegel un cristiano, lo consideran que ellos tenían la razón, sí. y entonces, Un teólogo. sí, yo considero exacto, lo considero un teólogo. Entonces, en este sentido, yo diría Hegel es un pensador conservador, Ok. ¿verdad? Lo que llamaríamos conservative, no es un progresista. Y si puedes escribir un argumento que sí es progres, entonces yo ya no soy hegeliano, Ujú, ujú, ¿verdad? Y lo único que voy a retener de su filosofía es esta idea de que nosotros como humanos participamos mm, en ideas, claro. participamos eso. Y esa participación es lo que nos da la capacidad de ser personas, entes morales, con valor moral, como lo estamos diciendo, o como yo lo he estado diciendo. Y para regresar al aborto, tiene que existir de principio a fin o no existe. Ok. ¿Verdad? Ujú. Y ahí ya dimos pues toda la vuelta, Sí, ¿verdad? hemos dado una vuelta atrás. A mi idealismo, a cómo considero que interactuamos con ideas y cómo eso nos puede ayudar a defender el valor de alguien que Ujú, aún no nace, claro. ¿verdad? Ujú, Y yo creo que la respuesta es no enfocarnos en la persona, enfocarnos en el ujú, valor moral que tiene que existir desde el nacimiento como humano que no tiene aún la capacidad de expresar su voluntad, ujú, como tú y yo, pero que ya forma parte de la participación de lo ético,
¿Por qué? Pues porque reconoce a su mamá, Ujú, porque ya tiene una relación con ella y esa es una relación moral. ujú, Y esa relación moral es participación en la idea de la persona. ujú, Y eso es ético, eso es moral. Y ahí eso nos indica que ya existe un valor en esa vida. ujú. Así es como más o menos creo que debería de enfocarse la defensa bueno, de la vida, ¿verdad? O poniéndonos al Sí, aborto. sí, 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 sí. Sí, porque yo creo que es muy fácil decir y te va a enseñar esto y donde sea que vayan a ver ustedes esto, voy a sugerirle a Juan que publique esto ahí y Ujú, yo haré lo mismo, lo voy a compartir. Es ¿cómo se dice? Journal. Es una publicación ujú. aquí en Medical Ethics, en ética moral, no, en ética médica, vamos a Ética decirlo médica. así, que sugiere que podemos tener abortos después del parto. ¿Por qué? Porque el bebé que está en la vientre y el bebé recién nacido, ninguno de los dos tienen un interés propio por su propio bienestar. ¿Y cómo lo justifican? Pues como este bebé no está consciente de que tiene un futuro, de que tiene un bienestar en sí mismo, entonces ahí todavía no hay valor moral. Ujú, ¿Verdad? Y eso es algo que tu posición completamente va a decir, eso es una tontería, claro. ¿verdad? No nomás porque no tiene la capacidad ahorita, no quiere decir que no es un ente que Ujú, tiene ujú, esa dignidad, ¿verdad? Y de la misma posición mía. Si no tiene valor en el vientre y no tiene valor en cuanto nace, pues ¿por qué tiene valor este vato aquí de 30 años? claro. No me puedes, no hay una justificación. O porque tiene valor mi abuela de 100 años que nomás me está cayendo mal, que la tengo que estar cuidando y soportando, y por qué mejor nomás no la llevo a que la duerman, Sí, si ya no hay valor ahí. ¿Verdad? sí. Estos son problemas que De qué país es ese? ¿O de dónde está sale más propio? del aborto. Melbourne, Australia. En Australia. ¿Te puedes imaginar? Sí. Australia y Canadá, ¿verdad? Los líderes en, en el Sí. asesinato médico. Y esta es otra cosa pues me gustaría concluir yo mi parte con esto. Ya me puedes decir qué opinas sobre este último punto. Yo creo que es muy útil pensar en participación en ideas en otras partes de nuestras experiencias morales. El aborto es una, pero también la asistencia médica en la muerte, como le están llamando ahora en lugares como Eutanasia. Canadá, ¿verdad? Sí. Medical assistance in dying. Es cuando tú vas al médico y le dices, ¿sabes qué, doc? Estoy deprimido, no tengo dinero, y mi esposa me dejó y pues la verdad, no sé qué hacer. Y el doctor te va a decir, no, pues sí se ve pésima tu situación, te voy a ayudar a que te mueras. ¿Verdad? Entonces, eso está pasando, verdaderamente eso está pasando, porque el gobierno en Canadá, por ejemplo, determinó que podían ahorrar mucho dinero en su sistema médico, que es socialista, ¿verdad? O sea, como que es universal, si no le quieres decir socialista. Y ellos decidieron que pueden ahorrar mucho dinero diciéndole a la gente que no tiene casas, a la gente que vive en la calle, a la gente que tiene problema de drogas, mira, sería más fácil nada más morirte. Y por eso lo legalizaron. Entonces, yo digo, ¿qué pasa aquí? Em, la idea del doctor, ¿qué es la idea del doctor? ¿Y qué participa un médico cuando participa en la idea del doctor? La idea es el sanador, ¿verdad? Es un concepto, el sanador. Ujú. Y alguien que sana, por definición, de lo que hemos visto históricamente, lo que los humanos han hecho cuando crearon la medicina, la disciplina de la Ujú. medicina es sanar, Mejorar. mejorar, tomar a alguien que tiene una deficiencia física, un sufrimiento hasta mental, si eres psicólogo, ¿verdad? Y mejorar esa situación, sanar esa situación. Sí. ¿Verdad? Y aquí, ¿qué pasa? Que si no nos interesa proteger esos conceptos y participar en ellos verdaderamente en lo que son, los vamos a adulterar, los vamos a destruir y ahora vamos a poder, como le digo a mis estudiantes, vas a ir con tu doctor y le vas a decir, me duele aquí, sáname, pero ese mismo doctor acaba de salir de una sala donde va a matar a una viejita porque ya cayó gorda. Y yo digo, ¿verdaderamente tú quieres un médico que en una sala está convenciendo a alguien de que se mueran y en otra sala te está diciendo que te puede sanar? ¿Eso quieres tú en un médico? Y la respuesta es, si eres una persona cuerda, es no. ¿Verdad? Y otro ejemplo que doy es, digo, mira, si yo voy manejando en la carretera y veo un póster, un anuncio que dice, es tu doctor, le ves su cara y tú dices, ay, ese es mi doctor. Y el anuncio dice, ya te hartó tu abuela, tráemela, yo la duermo. ¿Qué vas a pensar? Vas a decir, no, pues ese doctor está adulterando, como lo puse, ¿verdad? Está corrompiendo la idea de lo que es un sanador. Ujú. Y eso no nos conviene como sociedad, ¿verdad? Y eso es una defensa de estos temas que nos permite el idealismo con su término de participación, que yo creo que es muy útil. Y Ujú. yo creo que nos ayuda a
o sea, vivir en un mundo, crear con nuestras acciones y decisiones una sociedad donde no solamente las mujeres no quieran matar a sus bebés, Ujú, pero donde los doctores tomen su participación en la idea moral, ética del sanador y no estén dispuestos a hacerlo tampoco. ujú. ¿Va? Sí, Entonces, bueno, ya yo con ya eso también cerrando con esto, o sea, yo pienso que es muy válida la aplicación que tú haces y es buena. Desde mi postura, yo pienso que la razón por la que un doctor no debería hacer esto es porque no le toca el decidir quién tiene valor y quién no tiene valor. O sea, no es el rol del doctor eso. Ujú, Entonces, desde una postura realista sería, es que el doctor no se tiene que meter en eso. El doctor tiene un rol, que es ujú, salvar vidas, ¿verdad? Y claro que hay momentos en los que, en el caso del aborto, si él se mete en una encrucijada cuando tiene que salvar al uno ujú, o al otro, ¿verdad? Y para eso los doctores tienen comités éticos en los hospitales, o deberían de tenerlos, de bioética, donde debería haber personas especializadas en el tema, en bioética, quien le diga al doctor, en este caso o en esta situación, están viendo cómo está la situación, debes de elegir este o ir por este, ¿no? Pero el exacto. doctor siempre tiene que esforzar, su rol es esforzarse por salvar las dos vidas, es decir, él no se puede Ujú, esforzar por decidir, porque a él no le toca eso. ujú, Y es que es algo que es natural para el ser humano, porque el ser humano es filósofo por naturaleza, ¿verdad? O sea, tiene por naturaleza la tendencia a preguntarse por las cosas, ¿verdad? El porqué de las cosas, aunque no todos son filósofos, ¿verdad? O sea, ya, entonces, tienes que entender, ¿verdad? Que tenemos que entender que si tú estudiaste medicina para ser médico, tu rol no es ser filósofo, ¿verdad? ya, Tu rol no es ser. Entonces, ujú, probablemente en el pasado esa era la verdad. Es decir, antes sí el filósofo era un médico, pero o los médicos eran filósofos porque antes no existían las sí, especificaciones de las ciencias, ¿verdad? ujú, Y unos ven como un peligro la super especialización que tenemos de las ciencias, ya, porque ya un doctor te sabe curar de acá para acá, pero antes sabe curar de acá para acá, ¿verdad? O sea, él se conoce de aquí para acá, pero él no conoce de acá para acá, porque eso es ujú, super especialización. ya. Entonces tienes que ir con otro doctor para que te cure de acá para acá, ¿verdad? Y eso puede ser peligroso en ciertas circunstancias, pero también es bueno que el doctor se enfoque en su rol, que es el de sanar, Suena. curar, salvar vidas, y deje a los que nos dedicamos a las preguntas por la dignidad de la persona, preguntarnos por la dignidad de la persona. Es decir, yo no le voy a venir a decir al doctor desde la filosofía, no, este dedo en realidad se cura de esta manera, o Es- sea, eso no me toca a mí. A mí me toca decirle, esto es una persona y la persona es esto y tiene este valor, ¿verdad? Y éticamente tu rol como médico debe ser Suena. simplemente llegar hasta este punto de que la dignidad de la persona que yo te estoy informando debe tener. Ujú, Tú no debes de decidir como médico eso, o sea, ese no es tu rol, porque tú no tienes... Ahora, yo estoy hablando de un mundo muy avanzado como es Estados Unidos, donde tenemos, ujú, ok, entonces, en un mundo donde, tercer mundo, donde no existan comités éticos, probablemente en países que no tienen la posibilidad de tener eso, o lugares alejados del mundo donde no, entonces, ahí es importante que los médicos tengan un mínimo de formación bioética, ¿verdad? Pero la formación bioética no se la da solamente de médico a médico, o sea, se la da a un médico o a alguien que sabe del mundo ético dentro de la medicina. Es decir, alguien que tiene una formación filosófica y médica, ¿verdad? Suficiente para poder aclarar cómo funciona la ética en un campo médico. ujú, No es solamente que el doctor, porque se le ocurrió, lo hizo, ¿verdad? O sea, eso es lo que deben hacer las escuelas, deben esforzar las escuelas médicas por formar éticamente a sus doctores. Pero ahí entramos en el punto de, bueno, ¿qué es lo ético, qué no es lo ético? ujú, Bueno, ese es el debate que se hace en la filosofía y que es importante por eso tomar en cuenta el mundo filosófico, porque si ujú, no, ya no sabemos ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. Entonces, pero esa sería mi respuesta, ¿va? No le toca al médico verdaderamente ya, saber cuándo salva y cuándo no salva, eso le toca a la ética, y la ujú, ética es filosófica, eso le toca al filósofo. El doctor nomás tiene que darlos, pues mira, esta es la información que te doy, este es el peligro que tenemos, ¿qué elegimos? Ok, entonces a través de una formación ética, él debe saber elegir la mejor opción, pero no elegir a través de ideologías de que, es que este tal no es persona porque no puede elegir, porque esos son pensamientos segundos que a un doctor no le toca saber. O sea, esas ujú, son cosas que el doctor dice,
El doctor no tiene a través de la medicina la capacidad de saber que uno es persona y el otro no es persona. Eso es una reflexión ética, filosófica, perdón, metafísica. Entonces, ¿el doctor estudió metafísica? No. Entonces, ¿cómo puede él decirte que tu hijo no es persona? ¿Cómo puede él decirte que hasta este punto es persona? Entonces, hasta que el doctor sea filósofo y pueda demostrar con argumentos por qué no es persona, le vamos a creer. Fuera de eso, no le podemos creer al doctor de que te diga que es persona o no es persona. Y la biología no te va a decir eso. La biología te va a decir es humano desde la concepción. Y si el doctor no lo sabe, vete a otro doctor. Porque si yo, que soy filósofo, lo sé, porque lo sé desde la prepa, ¿verdad? No tengo que saberlo porque lo estudié en la prepa, lo estudié en la... O sea, en la prepa te lo enseñan cuando comienza la vida humana. Entonces, si el doctor no lo sabe, pues que se regrese a la prepa para que estudie, ¿verdad? Cuando comienza la vida humana. Exacto. Sí, muy bien dicho. Y de hecho nos trajiste al primer comentario que hice. Esto es una discusión filosófica, yo dije ética, moral, y yo creo que ese es el dominio. En otro punto, es decir, también eso aplica con la ley. Yo no creo que debemos de usar la ley para forzar a las mujeres a no tener aborto. Yo creo que eso es un comienzo bueno. Yo creo que eso es algo que pues una sociedad tiene que decidir, ¿verdad? Por sus propios médicos políticos. Y lo que me interesa a mí es convencer a la gente, convencer a las mujeres, convencer a los padres, convencer a los doctores, que no es la cosa ética que hacer, no es la cosa moral que hacer, no es la elección moral que hacer. Y así tengan derecho de ley o no, no van a escoger hacerlo, porque van a hacer lo correcto, lo moral. Esa es la batalla ética del filósofo. Esa es la batalla hasta del cristiano. El cristiano, su deber no es ir a decirle al político que quite eso. El deber del cristiano es, como pues esta conversación no fue cristiana, pero otra vez, no es yo como cristiano voy con mi senador y lo voy a convencer a que quite el aborto, no. Como cristiano yo voy a la persona y le digo, esto es un mal, esto es algo inmoral y no lo deberías de hacer, estas son las razones por qué. Ganándose el corazón de esta persona para que no quieran hacer el acto malo, ¿verdad? Yo creo que eso es el dominio de la ética, y yo creo que la ley también no tiene mucha fuerza aquí, yo creo. Yo creo que lo que tiene fuerza aquí es la verdad moral y nuestra capacidad de comunicar esas verdades a la gente de una manera que lo entiendan y pues que tomen la decisión correcta, ¿verdad? Eso esperemos. Bueno, es todo de mi parte. Gracias, yo les agradezco si llegaron a este punto del video. De mi parte, les invito a donde quiera que estén viendo esto, o sea, en algún medio mío o de Juan, que dejen sus comentarios para mí o preguntas para mí. Trataré de acceder yo a eso y hacer o responder como se pueda. ¿Y tú, Juan? Igualmente, pues, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio, Omar. Gracias por poner los medios para que pudiéramos hacer el video de esta manera. Gracias por todos los que nos están viendo. Espero esta charla haya sido de ayuda para ustedes. Vamos a publicarla toda entera y al menos yo, tal vez Omar, no sé cuál es su plan, pero yo voy a intentar poner algunos clips después, ¿verdad? Para que sea... hay gente que no le gusta ver videos tan largos, ¿verdad? Hay gente que sí. Bueno, vamos a publicar los dos y les pedimos que le den like y que lo compartan para que más gente pueda escuchar este tipo de diálogos que en lo personal yo pienso que son muy buenos. Si tú piensas lo mismo, compárteselo a tus amigos, a tu familia y a todos los que conozcas. Gracias, Omar. Muchas gracias.